Amigas del fútbol, mis queridos amigos del fútbol también, buenas tardes, ¿cómo están? Saludo cordial para todos, aquí estamos para lo que va a ser el partido de fondo, el partido entre Sportivo Iribucuá, Sportivo Garandá, la propuesta aquí a través de Pulses por Más, hoy domingo 4 de mayo, señoras, señores, aquí nosotros listo en el estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino, cancha de la Liga Deportiva Iribucuá de Fútbol, para lo que va a ser este encuentro deportivo, fecha número 6, campeonato de la Liga Deportiva de Iribucuá. Así es que ya estamos listos, presto con estas primeras imágenes aquí desde este escenario deportivo. Sean todos muy bienvenidos a toda la gente que ya están prendida a esta transmisión. Así es que le damos la cordial bienvenida y ya están los compañeros también para el saludo correspondiente. Primero voy saludando al amigo Vicente Paniagua, que va a estar, por supuesto, en los comentarios en esta tarde de fútbol. ¿Cómo está Vicente Paniagua? Bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido compañero Blas Antonio, y así también los demás compañeros que ya estamos ubicadísimos aquí en la cabina, nada más y nada menos en la cancha del club. El Sportivo Iribucuá, que va a estar utilizando hoy la cancha, el estadio mejor dicho, del profesor Francisco Acuña Baldovino, donde hoy el Sportivo Iribucuá juega de local recibiendo a un equipo del Sportivo Garandá. Un partidazo que se nos viene, por supuesto, aquí en la Liga Deportiva de Iribucuá, que este es la sexta fecha que se va a jugar en la categoría honor, en la categoría de honor, mejor dicho. Todo listo, con mucha gente acompañando también la afición deportiva, que siempre marca presencia también a cada uno de los equipos. Todo listo, eminente este comienzo del partidazo que se nos viene, Blas Antonio. Ya voy saludando también al compañero Ariel Acuña. Bienvenido a esta cobertura. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Blas, Vicente, a toda la gente que ya está prendida a la transmisión. Sí, señor, un domingo más hoy. Y qué partido se nos viene realmente. Bueno, el conjunto deportivo de Iribucuá, el nuevo club debutante en esta liga deportiva, hoy juega el local ante el actual campeón, que es el conjunto del Sport Garandá. Así que promesa de buen fútbol, Blas Antonio. En este preciso momento, señoras, señores, amigos televidentes de Pulses por Más, el ingreso oficial del conjunto local, el Sportivo Iribucuá, ya pisando el gramado de juego. ¿Y cómo va a jugar el elenco local, mi querido Vicente Paniagua? La formación del señor Eri Daniel. Con mucho gusto, el Sportivo Iribucuá sale de esta forma entonces con la número 12. Jonathan Salvatierra, el arquero que sería titular del conjunto del Deportivo Iribucuá. Con la número 4, Leandro Lazarte. Con la número 15 sería Germán Armoa. Con la número 13, que sería Jair Núñez, el capitán del conjunto del Sportivo Iribucuá. Con la número 3, Lautaro Acuña. Con la número 5, Mauricio Muñoz. Con la número 10, Iván Ruiz. Con la número 8, José Ayala. Con la número 7, Jair Sánchez. Con la número 18, Jair García. Y con la número 9, Maximiliano Jaime. Muy bien, muchas gracias, Vicente Paniagua. También es momento ya de conocer la formación. ¿Cómo va a jugar el Sportivo Garandá, el equipo de Víctor Candia? Sí, señor, el arquero es Guido Colmán, con la casaca 12. Después está con la casaca 11, Augusto Barrios. Después está el 5, Michel Ortega. El 16, Nico Mateo. El 3, Diego Prieto. El 15, Francisco Brites. El 6, Adilio Ramón Acosta. El 9, Robert Ramírez. El 17, César Benítez. El 20, Richard Báez. Y el 10, Luis Aymar Paredes. Muy bien, muchas gracias, Ariel, muy amable. Señoras, señores, ya está el equipo local, se espera ya el ingreso también del equipo visitante, el elenco del Sportivo Garandá, como así también a los árbitros. Y hablando de los jueces, quienes integran entonces, en este caso, los que van a impartir justicia, en la voz de Vicente Paniagua. Sí, señor, árbitro local de la Liga Deportiva de Iribucuá. Estamos hablando, el árbitro principal que va a ser el señor Pablo Estigarribia, que va a impartir justicia en este compromiso también. Así
asistente 1, Alberto Ortellado, y el asistente número 2, Cristian Negrete. Perfecto. A ver la banca del conjunto local, Vicente Paniagua, si sos tan amable, por favor, también, para ir ganando tiempo, porque esto está a punto de arrancar. Sí, señor, con mucho gusto. Carlos Hernán, la banca de expectativa del conjunto deportivo Uribucuá, Robler Cabrera, Lautaro Maximiliano, Rodrigo Javier y Benicio García. Por otro lado, el Sportivo Arendá suplente sería el arquero titular 1, Edil Domínguez, con la 14, Jorge Luis Martínez, Giovanni González, Michael Morel y Richard López. Es la banca de expectativa que tiene 1 y 2 equipos, Blas Antonio. Perfecto, muchísimas gracias también a toda la gente que ya está prendida a esta transmisión y a toda la gente que siempre apoya a Pulses por Más, a todos los que acompañan como siempre a través de su auspicio también. Muchísimas gracias a toda la gente, digo bien, que siempre apoya también a Pulses por Más. Bueno, señoras, señores, se viene este fútbol, se viene este gran partido de buen fútbol, o una promesa de buen fútbol. Vicente Paniagua, por lo menos en los previos y en la semana se habló bastante justamente de este partido entre Sportivo Uribucuá, Sportivo Arendá, que promete bastante, que va a ser entonces un partido bastante interesante. Obviamente fue el partido más comentado en la semana. Y por un lado el conjunto local, el Sportivo Uribucuá, que es uno de los benjamines que se dice en la Liga Deportiva de Uribucuá, es un equipo nuevo que está participando este año, en esta temporada, entonces que está marcando mucha diferencia también, que ha competido ya con muchos equipos de la Liga Deportiva de Uribucuá, que ha mostrado mucho también la valentía, que tiene unos jugadores muy bien preparados también, y el técnico uruguayo apuesta mucho por sus jugadores. Estamos hablando de jugadores extranjeros también que están jugando en este nuevo equipo que es el Sportivo Uribucuá. Y por el otro lado, el conjunto de la visita, estamos hablando de un Sportivo Arendá que viene a hacer también muy bien las cosas jugando esta temporada de la Liga Deportiva de Uribucuá. ¿Por qué no decir también que es el actual campeón de esta Liga Deportiva de Uribucuá y que una vez más estaba participando también en la Precopa Paraguay, y que ahora va a estar pisando este escenario para poder medir entonces ante un nuevo equipo que es el Sportivo Uribucuá? Señoras, señores, damas y caballeros, estimados televidentes de Pulses por Más, ahora se va a dar el ingreso oficial del conjunto visitante. El Sportivo Arendá, el elenco albirrojo, va a ingresar al terreno de juego encabezado por su capitán, Adilio Ramón Acosta, que el que luce con el brazalete de capitán hoy en el cotejo o en este compromiso. Ingresan el equipo albirrojo a la cancha, el equipo que dirige técnicamente el señor Víctor Candia. Sí, señor, ya ingresan también lo del Sportivo Arendá, también con sus jugadores correspondientes, también uno que debuta también. Estamos hablando de dos jugadores que está pisando ya también en gramado de juego eminente en este compromiso que se va a jugar ya aquí en la cancha del estadio el profesor Francisco Acuña, que es la cancha de la Liga Deportiva de Uribucuá, mientras ya están ingresando los árbitros, Blas Antonio. Sí, señor, ahí están los árbitros, ya van a convocar a los capitanes. Por el lado del Sportivo Arendá decíamos que es el capitán Adilio Ramón Acosta, y por el lado del conjunto local Vicente Paniagua, vamos a ver quién es el capitán. Sería Jair García, me pregunto. Bueno, ya vamos a ir conociendo a Armoa, sí, señor. Germán Armoa es el capitán del elenco local. Sí, señor, Germán Armoa, que está ocupando en la zona defensiva, entonces pasa a ser el capitán del conjunto del Sportivo Uribucuá, mientras que el Sportivo Arendá también es el jugador Acosta. Estamos hablando de Adilio Ramón Acosta, que va a estar utilizando el brazalete de capitán, mientras que están posando también los jugadores para el saludo correspondiente, Blas Antonio. Bueno, ahí están los árbitros justamente ya convocando a los capitanes, y ahora le convocan obviamente a todos, ahí a todo el plantel de uno y otro equipo. Árbitro joven, mi querido Vicente Paniagua, Pablo Estigarribia, decía que es árbitro local, y mira un poco también bastante puntilloso. Ahí le invitan ahí a los jugadores para que pueda poner
como corresponde también la manga, así también del pantaloncito, para que la remera y el pantaloncito obviamente. Y ahora sí rompen filas los muchachos del Sportivo Arendá para este saludo protocolar en esta previa. Ya se viene el fútbol, señoras y señores. Se viene Sportivo Iribucuá, Sportivo Arendá, duelo de los Sportivo, el actual campeón de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, el elenco visitante y el subcampeón departamental. Va a jugar entonces hoy con este nuevo equipo, justamente el Benjamín, decía Vicente Paniagua, justamente el nuevo equipo de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, entonces que promete también ser un equipo, en este caso un equipo bastante bueno, porque ya viene de inclusive a hilar algunos triunfos el elenco del Sportivo Iribucuá. El sorteo correspondiente, el árbitro Pablo Estigarribia ahí con los capitanes. Vamos a ver, creo que gana el de Arendá, elige el arco hacia el sector norte en esta primera etapa para el equipo de Arendá. Y arco de sector sur va a defender el arquero Salvatierra, el arquero del Sportivo Iribucuá. Sí, señor. Primer tiempo. Guido Colmán, el arquero de Arendá, va a estar hacia el arco del sector sur. Arco de sector norte. Y arco de sector sur va a estar Salvatierra, el arquero del elenco, el representativo del Sportivo Iribucuá. Va a arrancar el partido, señoras, señores. Ahí están también el árbitro que viene también ultimando detalle ahí con el veedor, mi querido Vicente Paniagua, el veedor de este encuentro. Y esto está a punto de arrancar. Sí, señor. Mientras convoca también para que el balón sea utilizada también el árbitro principal. Ahora sí va a ser este arranque de este partido. Solamente espera autorizar también de la línea 1 y 2 el señor Pablo Estigarribia. Todo listo para empezar, Blas Antonio. Jaime va a mover. Maxi Jaime frente a la pelota, señoras y señores. Va a arrancar el partido. Se viene fútbol. Se viene este gran compromiso. Fecha número 6, Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Va a autorizar Pablo Estigarribia. Maxi Jaime para mover la pelota. Va a arrancar este espectáculo, este deporte que apasiona a un montón. Ahora sí, autoriza el árbitro. Mueve la pelota Jaime. Arranca este partido, arranca este deporte que apasiona a un montón, mis queridos amigos. Bienvenido fútbol, bienvenido Sportivo Iribucuá, Sportivo Arendá, fecha número 6. Aquí Nico Mateo saca, baja bien Báez, pelota para Ramírez, este que juega con Benítez, este César, empalma con ese balón. Lautaro Acuña aparece el lateral zurdo, Lautaro juega con Sánchez. Buena marca aquí por parte del jugador del Sportivo Arendá. El servicio manual, el primer lateral es para el elenco local. Sí, señor. Aquí llegando también a lo justo el número 9, tratando de ganar la posición y se le fue escapando a Sánchez. Y es el primer lateral. Y ahora que vaya a ser, es el segundo que va a corresponder el conjunto de la visita, Blas Antonio. Para cumplir, Barrios Bueno. Augusto Barrios Bueno para cumplir el servicio manual costado derecho. Más atrás le dice el árbitro. Por eso te decía Vicente Paniagua, muy puntilloso el árbitro. Sí, señor, estamos hablando de Pablo Estigarribia, es un árbitro local que apuesta mucho por él también los dirigentes. Estamos hablando del presidente de la liga, el profesor Joel Cabrera también, que lo convoca con sus asistentes, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Ortellado y también Negrete, que están impartiendo justicia. Muy bien también hasta este momento el trabajo del señor Pablo Estigarribia. Sí, señor, le deseamos mucha suerte a estos árbitros, obviamente al árbitro principal, que es el joven Pablo Estigarribia. Entonces, bueno, muy puntilloso decía, pero eso no es malo, obviamente es bueno eso. Señoras, señores, lateral para el cuadro de Sportivo Iribucuá. Acuña, baja muy bien aquí el jugador del Sportivo Arendá. Acosta, pone el físico, Acosta se cae. Falta, dice el árbitro, hubo una carga ilícita por parte del número 7, Jair Sánchez. Y el primer tiro libre es para el equipo visitante. Sí, señor. Acosta, que protegía mucho. Entonces, esa posición que ganaba muy bien y ponía toda la carrocería. Y después Sánchez viene que atropella esta ocasión. Entonces se le produce una falta. Es el primer tiro de pelota que tiene el Sportivo Arendá. Va a cumplir Acosta. Adilio Ramón Acosta, el capitán Albert Rojo frente a la pelota.
el número 6, Albirrojo. Ya autoriza Estigarribia. Acosta, pelota arriba. Salvatierra. Muy seguro por arriba se queda con ese balón. Sí, señor. Pelota arriba que buscaba Acosta. Era segundo palo que le venía ingresando también a Prieto, que es uno de los altotes que tiene el conjunto del Sportivo Grandá. Y muy bien aquí el portero. Estamos hablando de Salvatierra, que atrapa, elevándose ahí arriba. Atrapa ese balón para la tranquilidad defensiva del Sportivo Gribukua. Aquí tiene la pelota el jugador Ramírez. Se muestra Báez, sigue Ramírez, sigue con el esférico. Ahí está Ramírez con el físico. La marca ahí por parte de Armó, al capitán del equipo de Gribukua. Se le fue. Bueno, servicio de esquina. El primer córner va a ser para el equipo de Sportivo Grandá Vicente Paniagua. Sí, señor. Primer tiro de esquina que va a corresponder al conjunto del Sportivo Grandá, que está muy ansioso de poder llegar en el área de Salvatierra, y ahora Acosta, que prepara este tiro de esquina. Adilio Ramón, dueño de la pelota quieta en el equipo albirrojo, el centro por abajo, atención, totalmente solo, pierna zurda. Para mí que se apuró, tenía tiempo Vicente Paniagua para poder colocar el balón, sacar el remate más tranquilo, esta vez apresurado. Richard Báez tiró afuera. Sí, señor, primera llegada, ocasiones de pelota parada a Acosta, que buscaba segundo palo, y después la pelota que venía cayendo ahí en el medio sector del arquero Salvatierra, y de rebote que le queda a Richard Báez, que pica elevándose a buscar en la pierna zurda, que le corresponde entonces a Richard Báez, después que le pega a media, entonces se le fue cruzando esa pelota por la línea final. Primera llegada, primera ocasión de gol para el Sportivo Grandá. Va a ser lateral albirrojo. Augusto Barrio, bueno para cumplir. Señoras y señores, en la cámara Eddie Acuña. Trabaja para Pulse por Más aquí Vicente Paniagua en los comentarios. En la narración Blas Antonio Jiménez. Pabli Acuña en la dirección general. Es el equipo que está trabajando Pulse por Más. También las imágenes para la gráfica se encuentran los compañeros Nano, así también Daniel. Pulse por Más trabaja aquí desde el estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino. Aquí tiene Lazarte la pelota. Lazarte se apoya ahí con el zaguero central. Esta que va a lanzar hacia adelante, pelota que baja muy bien. Atención aquí, esta carga del Ruiz. Iván Ruiz juega hacia atrás, viene el centro. No, sí señor, centro por arriba. Va Jaime, atención Jaime. Muy bien Guido Colmán. En las alturas también muestra seguridad en el arco albirrojo. Claro que sí, es seguro. Estamos hablando de Guido Colmán, que está ganando también el aplauso del conjunto albirrojo, que está ocupando esta temporada, jugando ya su 5º partido, que sería ya de este arquero Colmán, que atrapó muy bien elevándose arriba esa pelota para la tranquilidad defensiva del conjunto de la visita. Sí señor, los primeros minutos de este compromiso, el equipo visitante, el equipo albirrojo sale a presionar bien en alto, no le deja salir en forma tranquila al equipo local Vicente Paniagua. Sí señor, y es lo que va a buscar seguramente el Deportivo Grandá, tratando de llegar arriba ahí para poder apretar más un poco la defensa que tiene también el Sportivo Gribukua. Hay uno, el conjunto local, que todavía no se está parando bien, ni en el medio campo, que no puede tener todavía esa pelota. Está haciendo más el conjunto de la visita en este momento, Blas Antonio. Aquí baja la pelota el jugador albirrojo. En este caso la bajó muy bien para Acosta. Acosta que juega, se muestra Báez. No alcanza esa pelota. El jugador casaca 20, Báez. Habrá lateral en zona de defensa. Todavía corresponde para el cuadro local, para el Sportivo Gribukua. El que luce justamente con, en este caso, la casaca número 13, lateral zurdo. Ahí hubo falta, dice la carga, usó el brazo. Acosta en perjuicio de Jair Sánchez. Tiro libre para el cuadro local, para Sportivo Gribukua, que va a tener entonces esta pelota quieta para poder buscar por arriba. Cerca de la raya, prácticamente sobre la misma. La raya que divide este terreno en dos corresponde para el cuadro del Sportivo Gribukua. Ya en instante voy con Ariel Acuña. Tiene algunas novedades también. La gente van viendo la transmisión. Viene el centro. Prieto gana
saca a un costado, queda para Barrios que despeja, pelota que lucha allí el jugador Ramírez que peina, recupera otra vez el elenco del representativo de Iribucuá, Nico Mateo en la marca, ahí sale también Jair Sánchez, era Jaime el que luchaba, saca Prieto, pelota que saca a un costado, entonces ahora es lateral para el equipo de Iribucuá, voy con Ariel Acuña. Sí, señor, mucha gente ya viendo la transmisión. Ahí está Ramón Lazarte y dice, vamos Iribucuá carajo, y después está Matías Nicolás Caroso y desde chiquito de Iribucuá dice Daniel Martínez, vamos Barendá. Sergio Lazarte dice, vamos chicos Iribucuá, suerte, sobrino Lazarte Leandro. Ahí está alias Piscu. Después está Micaela y dice, saludos a Jair Núñez desde Argentina, par de Mica dice, saludos dice, ahí está Micaela, mucha gente viendo la transmisión y comentando también Blas. Perfecto, un abrazo cordial a todos los grandes amigos y amigas quienes están viendo la transmisión entonces en la comunidad Cordialidad Argentina, entonces ahí en Argentina están viendo la gente, así que un saludo cordial para todos, también la gente de Colombia seguramente ya viendo la transmisión y alentando y siguiendo obviamente a Jair Sánchez, que es un hermano colombiano. Mi querido Vicente Paniagua está formando parte de este representativo de Iribucuá. Sí, señor. La gente que están acompañando también y fijándose la transmisión que nosotros estamos haciendo también para Pulse Sport Más, y así como decía el compañero Blas Antonio, los familiares seguramente de estos jugadores también, de los colombianos, y así también de Argentina, que están mirando también la transmisión y están utilizando esta misma página que es Pulse Sport Más, que está para toda la gente que quieran disfrutar entonces todos los partidos de la Liga Deportiva de Iribucuá. Aquí Lazarte saca un costado de ese balón, abra lateral, corresponde para el equipo albirrojo. Los primeros minutos de este compromiso, el partido está 0-0, 0 para Sportivo Iribucuá, 0 para el representativo albirrojo, Sportivo Arenda. Servicio manual que va a cumplir Nico Mateo. Nico Mateo ya juega, ya recupera el equipo de Iribucuá. Este es el jugador de Iribucuá que se equivoca entonces. Aquí corre Luján, aparece Lazarte en la marca de Oyen, recupera a ver, atención, Paredes para definir, no pudo ser, señoras y señores, era el primero del partido, la robó muy bien Luis Luján, el centro por abajo y no pudo ser el primero albirrojo. Sí, señor, ganando la posición luego de error ese de Ramírez, el lateral que tiene el conjunto del Deportivo Iribucuá, que le queda después el rebote que buscaba Luis Paredes, buena posición y buen cierre de Luis Paredes, y después el número 9, estamos hablando de Robert Ramírez, que no pudo conectar del poste izquierdo del arquero Salvatierra, era imposible para él. Aquí llegó muy bien el conjunto del Sportivo Arenda. Blas Antonio. Sí, señor, la más clara, Vicente Paniagua, lo que va el partido, ¿no? Sí, señor, la más clara, el primero que ya tuvo de la pelota parada, también del tiro de esquina, ese remate de estamos hablando de Báez, Richard Báez, y después la más clara que tuvo entonces el jugador Robert Ramírez. Aquí avanza el equipo albirrojo con Nico Mateo, lateral zurdo que se proyecta, apertura para él. Ahí está Nico Mateo, pega en la humanidad de Lazarte, en la marca aparece aquí Acuña, golpe de cabeza defensivo. Aquí Jair Sánchez, el que quiere, pero le gana a Costa. Va a Costa, se acomoda, viene el centro, muy pasado. Le quedó atrás a Luis, pero ya tiene Luis la pelota. Luis que retrocede, pero ya estaba en posición ilícita el delantero albirrojo. Entonces Oxay, totalmente anulada la carga y la salida va a ser para Iribucuá. Sí, señor, aquí el error después de Acosta, me parece que tenía que buscar más ahí en el medio sector del área, entonces los jugadores que se ven más agrupándose ahí, después él que quiso buscar en el segundo palo, y Luis Paredes que volvía de la posición prohibida, entonces que lo observaba el asistente 1, estamos hablando de Hortellado, que indica es posición prohibida, va a ser salida entonces que va a corresponder al Sportivo Iribucuá. Momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en el estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino, cancha de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol, el que utiliza, el que alberga justamente los partidos del Sportivo Iribucuá. El compromiso está 0-0, 0 para el representativo Sportivo Iribucuá, 0 para Sportivo Arenda.
Señoras y señores, momentáneamente interrumpidas las acciones. El compromiso sigue 0-0. Y bueno, ya se va recuperando Germán Armoa, el capitán del conjunto de Griboucois. Ya se va poniendo de pie de vuelta el jugador, pero tiene dificultad para caminar Vicente Paniagua Ruiz. Sí, señor. Y automáticamente el DT uruguayo, estamos hablando de Eri Daniel, le está llamando ya a la banca por las dudas que están haciendo ya trabajo competitivo, Blas Antonio. Bueno, va a salir Jonathan Salvatierra desde el arco, desde el fondo, para el equipo de Sportivo Griboucois. Ahí está, pelotazo por abajo, queda para Luis Paredes, profundiza para Báez aparece, está Richard para definir, Báez. Bueno, erró el arco, pero el árbitro dice falta y la amarilla para el portero Salvatierra. Bueno, la gente de Arendaque reclama tarjeta de otro color. Aquí el árbitro la decisión tomó que va a ser entonces tiro libre, la amarilla para el portero. Sí, señor, y me parece que exigen lo correcto los jugadores porque primeramente sale a atropellar el arquero, mientras que me parece que no era en buscar la pelota, sino que después se fue embistiendo con Richard Báez porque Richard ya buscaba el segundo palo y entonces ya aparece chocando el arquero en esta ocasión y solamente está recibiendo la tarjeta amarilla. Pero después me parece que fue también... bueno, me parece que lo que están pidiendo también era la pena máxima, que era penal, pero me parece que fue afuera esa falta, Blas Antonio. Sí, fue afuera. Pero bueno, ahora sí va a ser tiro libre cerquita del área entonces de Salvatierra, que en esta ocasión me parece que está siendo zafado de la tarjeta roja, Blas Antonio. Bueno, el árbitro solamente pita la falta y le muestra la amarilla. Bueno, tengo entendido que Arendá reclama que fue último hombre ya. Y eso también amerita la expulsión. Bueno, en las imágenes, en la repetición, se nota que era ya último hombre. Es decir que Richard Báez picaba solo. Era una jugada dividida entre el arquero. Llegó primero el del equipo albirrojo, logró cabecear y después la falta. Y tranquilamente el árbitro pudo haber sacado la tarjeta roja para interpretando justamente que era último hombre, pero esta vez el árbitro interpreta que no fue todavía último hombre, es decir que estaba todavía lo de Griboucois. Acosta le pega, bloquea en la defensa, queda para Ramírez. Afuera, señoras y señores, aquí llegó de vuelta la roja. Qué error, otra vez del número 9, Robert Ramírez, que tuvo una ocasión, me parece que es también la más clara, Blas Antonio, que tuvo después de ese rebote que le fue quedando, estaba solito, nada más tenía que pegarle de una, buscar por lo menos el segundo palo y él elige patear fuerte, buscar el primero y se le fue abriendo arriba, pasando encima del travesaño del arquero Salvatierra, y me parece que así como están las cosas, está buscando ya y es merecido ya tener ya el primero el conjunto de la visita, Blas Antonio. Acosta tiene la pelota, el equipo visitante con el jugador Adilio Acosta, pisa el esférico, juega con jugador albirrojo Brites. Augusto Barrios despeja desde el fondo, queda para Acuña, ahí presionado por Ramírez. Acuña zafa de la marca. La pelota que queda para el futbolista Ortega. Aquí saca jugador del representativo de Griboucois, era el jugador casaca número 8. Es el futbolista Ayala. Pelota que ya queda para Salvatierra. Salvatierra va a salir para el representativo de Sportivo Griboucois. El compromiso continúa 0-0, ya con emociones frente a los arcos Vicente Paniagua. Sí, señor, y está haciendo más, reitero, el conjunto de la visita, que ya tuvo 3 ocasiones para poder abrir ya el marcador, pero así como están las cosas, el resultado que se mantiene 0-0, pero vuelvo a decir que es ya merecido ya detener el gol el conjunto deportivo Arendá, que está desaprovechando también algunas ocasiones, Blas Antonio. Aquí sale el equipo de Arendá. Prieto el que le presionaron bien, pero ahora sí saca con la pierna zurda. Prieto, pelotazo largo. Paredes el que lucha, queda ahí para el jugador Benítez. Brites ahora. Cabezazo que va a quedar ahí para Armoa. Armoa se complica. Va con todo Ramírez. Falta en perjuicio
de Ramírez y el tiro libre para el conjunto albirrojo. Sí, señor, me parece que es lo correcto. Lo que decía el árbitro principal, en este caso Estigarribia, después que venía dominando la pelota, Armoa prácticamente impide esa jugada y de rebote le queda entonces a Ramírez, y después que le convierte en una falta, tiene a su posibilidad otra vez el Deportivo Hernández de la pelota parada. Vamos a ver cómo reacciona, si puede ya abrir el marcador, que está buscando mucho el conjunto de la visita. Bueno, tiro libre para el equipo de Arendá. A ver, ¿quiénes son los que se preparan? Es Acosta, Nico Mateo y Ramírez. Vicente Paniagua, vamos a ver quién termina rematando hasta aquí. El dueño de la pelota quieta, digo bien, es Acosta, que ahora ya abandona la zona de disparo. Deja para Ramírez. Ramírez para rematar. Vamos a ver si se anima a rematar directo al arco. Sí, señor, Ramírez directo al arco. Mancita para el arquero Jonathan Salvatierra. Sí, señor, muy fácil para el arquero, porque era buscar al ras del piso entonces ese remate el jugador Ramírez. Me parece, tengo entendido, tenía que buscar ahí el segundo palo, que se metía también Ortega, que se venía metiendo también, buscar el segundo palo, y después elige él el primero. Muy fácil para el arquero Salvatierra, que se produjo rápidamente la salida, mejor dicho, y ahora que es tiro libre que va a corresponder para el Sportivo Arendá. Bueno, a ver, sale la primera amonestación del partido. La segunda amonestación entonces. Ah, sí, porque Salvatierra también ya vio la tarjeta de amonestación del portero de Irucuá. Ahora el capitán Germán Armoa también amonestado. El segundo del partido, la segunda por el lado de Irucuá, mi querido Vicente. Sí, señor, segundo amonestado en este caso del color pintado amarillo de parte del señor Estigarribia, esta vez el capitán del conjunto del Sportivo Irucuá. Estamos hablando de Germán Armoa, que está siendo también amonestado. Aquí avanza de vuelta Arendá, pero ya anulada la carga porque está en posición de adelanto Báez. Así lo indica el asistente 2, el señor Cristian, o el asistente 1, Alberto Ortellado. Tenía ya levantado el banderín y va a ser tiro libre indirecto para el conjunto de Sportivo Irucuá, que va a salir desde el fondo. Ahí el árbitro que ya apura, ya autoriza la reanudación. El tiro libre. Pelotazo largo. Ortega le devuelve con golpe de cabeza. Va a quedar para Acosta. Para la jugada, o paró la jugada aquí el árbitro. Bueno, hay dos pelotas dentro del gramado de juego, por eso el árbitro paró entonces el juego. Ahora sí, el balón que cede al portero de Arendá, Guido Colmán, y esto va a continuar. Para sacar esa pelota, Colmán. Arriba la pelota, arriba ese esférico, peina bien, atención, atropella a Ramírez, Ramírez levanta el centro, pelota arriba, ahí Paredes el que lucha, Ramírez ya estaba en posición ilícita. Sí, señor, habrá salida para el conjunto de Sportivo Irucuá. Sí, señor, y aquí error del asistente Ortellado, porque me parece que no tocaba la pelota Ramírez, que no iba a tocar esa pelota, buscaba nomás la posición, se le fue ya saliendo ese balón. El cabezazo de Luis Paredes, pero hay un banderín levantado del asistente 1 que dice que es salida, que va a corresponder entonces para el Sportivo Irucuá. Salvatierra para sacar desde el fondo. Salvatierra es el portero del conjunto de Sportivo Irucuá. Ortega gana en las alturas. Aquí queda el rebote para el jugador del representativo local. Ortega de vuelta. Aquí queda para Acuña. Pierna zurda del lateral izquierdo. Esa pelota que se va despidiendo lentamente hacia el costado derecho en la zona defensiva del conjunto albirrojo. Y va a ser lateral entonces para la visita. A ver la banca de suplente del conjunto de Sportivo Irucuá, quienes integran Vicente Paniagua. Sí, señor. La banca de expectativa que tiene el DT Eric Daniel. Estamos hablando de Carlos Hernán, Roble Cabrera, Lautaro Maximiliano, Rodrigo Javier y Benicio García. Por otro lado, Víctor Candia, que le tiene a Adil Domínguez, Jorge Luis Martínez, Giovanni González y Michael Morel y Richard López. Perfecto, muy amable Vicente Paniagua. Aquí el árbitro que ya pita la infracción le empujó, dice claramente ahí con esa seña, da a entender que sí,
le empujó el jugador albirrojo. Y este tiro libre va a ser para Gribucó, Vicente Paniagua. Sí, señor. Hay un empujoncito ahí de Ramírez. En perjuicio, me parece que es de Yair González, en este caso el número 7, y va a ser tiro libre, pelota parada que tiene a su favor el conjunto local, que por lo menos va a buscar con este tiro libre que tiene a su favor. Se prepara para la ejecución, es Iván Ruiz con la casaca 10. Iván Ruiz para rematar, tiro libre para el representativo de Gribucó, autoriza Estigarribia. Va el centro, arriba la pelota, saca la defensa, pega en el jugador de Gribucó, casi se convierte en el primero del partido. Aquí de pelota quieta, inquietó el equipo local. Sí, señor, y mala salida del arquero Coleman, que me parece que tenía que buscar la pelota y después quiso retroceder un poco, y bien por Pietro, como siempre cerrando esa posición, o si no era de otra. Ese rebote que se le fue otra vez pegando el jugador del Sportivo Arendá, va a ser tiro de esquina. Sí, señor, tiro libre de esquina para el representativo local. Bueno, le agradecemos a los presentadores oficiales de Pulse Sport Más, a Fallen Sport y también a Casa Alex, y también le agradecemos al profesor Francisco Cuña Valdovinos y también a Comercial Santa Elena, a Ropería Selma y también a Comercial Santa Elena, que auspicia esta transmisión. Ruiz para cumplir, tiro libre de esquina para Gribucó, señoras y señores. Punta izquierda, jugada preparada, Ruiz que juega con el jugador Jaime, otra vez Ruiz, pega en la defensa y sale de contra Villarenda. Ojo porque hay espacio, pica Paredes, pelota para él, ahí está Luis Paredes, tiene la pelota, Paredes, bueno, se equivoca aquí. Ya regala la posición ahí a Gribucó, ahí ya sale también en forma apurada, divide las acciones y ya Acosta juega con Báez, lucha Báez, ya saca aquí Acuña para Sánchez, otra vez se apoya con Acuña, el lateral zurdo que se proyecta en esta, otra vez retrocede Acuña, mucho más atrás con Salvatierra va a salir jugando con los pies, habilita ahí hacia el costado derecho para el lateral derecho, es Leandro Lazarte. Aquí presiona Villarenda de vuelta. Presión alta por parte del conjunto albirrojo. Eso no le deja salir con tranquilidad al equipo de Gribucó. Sánchez. Pelota para Acuña. Otra vez ya les roba la pelota con ese presión. Producto justamente de la presión que genera el equipo albirrojo. Atropellaba Paredes, primero Salvatierra. Sí, señor, y lo justo llegaba para poder sacarle esa pelota Salvatierra a Luis Paredes, porque o si no era de otra, Blas Antonio, porque llegaba atropellando, mejor dicho, Luis Luján Paredes de puntín, y lo justo llegaba Salvatierra para la tranquilidad defensiva del conjunto local. Bueno, se le fue a Sánchez, dice el asistente 1, el señor Alberto Ortellado. Habrá lateral en zona de defensa, corresponde para el representativo visitante. Señoras y señores, una tarde bastante buena, temperatura agradable aquí en la ciudad de Gribucó, ideal para la práctica de fútbol. Aquí empatan 0-0 Gribucó y Arendá. La propuesta justamente a través de Pulse Sport Más. Aquí sale el equipo de Gribucó. Pelota para Acuña, Ruiz, saca Ruiz, profundiza el pase para Jaime, pero pica también Sánchez, deja para su portero, atención, se complica, ahora sí, sigue presionando Gribucó, Ortega, sí señor, aquí casi se complica en el fondo el equipo del rojo. Otra vez el error de Colmán, mejor dicho, del arquero del Deportivo Arendá, porque me parece que tenía que poner una marcha de pelota hacia los costados, entonces él quiso salir adelante y se fue rebotando esa pelota otra vez, que casi le queda al jugador. Estamos hablando del número 9, Maximiliano Jaime, una pelota de rebote, y me parece que era ya mano a mano con Colmán, otro error arquero que tiene que corregir mucho también en su juego, Blas Antonio. Buen pase filtrado aquí en esta última jugada de Iván Ruiz para Jair, era para Jair Sánchez, sí señor. Llegó en forma muy oportuna el cruce, el cierre allí, la cobertura defensiva por parte del jugador albirrojo. Estamos hablando de Augusto Barrio Bueno, que saca con un puntín al córner. Ahí
el asistente 1 convoca al árbitro principal, un diálogo allí entre sí. Vamos a ver qué indicación le da al árbitro. Bueno, solamente creo que algunas observaciones, no pasa de ahí. Y el servicio de esquina se va a cumplir. Para cumplir, Iván Ruiz. El centro de Ruiz, pelota arriba. Armoa logró cabecear, pero estaba por lo menos la marca encima. Le incomoda ahí el defensor albirrojo. Por eso no le pudo entrar de lleno a ese cabezazo. Llegó de pelota quieta de vuelta al conjunto local. Sí, señor, qué buen centro de Ruiz. Y cerrando esa posición, ni siquiera tenía que saltar Armoa entonces para poder conectar ese cabezazo que le abría, porque si no era destino ya a red. Imposible iba a ser para el arquero Colman, que aquí llegó muy bien de la pelota para el conjunto de Uruguay. Armoa, atención, pone obviamente ahí el físico a Báez. Bueno, tranquilo, dice Jonathan Salvatierra, el portero que se queda con el balón. Ahí ya se muestra Lazarte. Vamos a ver si saca largo, en forma corta juega. Sí, en forma corta. Habilita ahí justamente a Lazarte. Lateral derecho sale. Arriba la pelota, era Núñez el que sale desde el fondo. La pelota que sobra queda para Sánchez. Jair Sánchez, el colombiano que conduce. Lleva la pelota, entra en diagonal. Después quiso un cambio de frente que no salió como él quería a lo mejor. Y aquí queda ese balón para Jaime. Pierde la pelota, ya aparece Luis Paredes. Sale Paredes. Ahí le encima la marca, profundiza el pase. Pica Ramírez, pero ya estaba también en posición de adelanto, tengo entendido, por eso se negó a jugar. Y va a salir Jonathan Salvatierra. Sí, señor. Una apreciación nomás para decir, Blas Antonio, cómo le hace falta también a los árbitros locales ya a ese equipo de micrófono. Intercomunicador para que puedan conversar tranquilamente, uno estando en su puesto. De no poder así tranquilamente llamar a sus asistentes, tranquilamente se iban a comunicar. Una apreciación nomás para que puedan tener también los dirigentes, para que puedan facilitarle ese equipo de trabajo que me parece que hasta este momento está haciendo mucha falta. Bien, muy buena observación por parte del compañero Vicente Paniagua Ruiz. Creo que más bien va pasando por el lado de los árbitros, justamente no corresponde, creo que los dirigentes puedan tener, sino más bien también es una herramienta de trabajo. Es decir, que los árbitros mismos tienen que por lo menos tener ya ese intercomunicador, que es bastante bueno, por lo menos para que ellos también puedan cumplir su trabajo así como corresponde. Y bueno, una pequeña observación también para ir mejorando. Tiro libre para el conjunto de Uruguay. Iván Ruiz frente a la pelota, él va a cumplir el número 10. Iván Ruiz está gritando, dando algunas indicaciones también a sus compañeros. Núñez está en el área. Viene el centro, Ruiz, muy pasado. Nadie aparece en el segundo poste. Y va a ser salida para Villarenda. Sí, señor, un poco pasado ya fue este remate, este tiro libre de Iván Ruiz, que tiene una buena pegada. Esta vez buscó en el segundo palo, entonces dejó pasar esa posición el arquero Colman, que va a ser salida ahora para el Deportivo Herná. Bueno, minuto de pausa en el partido, minuto de hidratación y vamos con Ariel Acuña para seguir también agradeciendo a todas las firmas comerciales que siempre nos apoya. Sí, señor. Bueno, llegamos ya a los 30 minutos de esta primera etapa. Le agradecemos a los presentadores oficiales, a Fran Sport y también a Casa Alex, sí, señor, que son los presentadores oficiales de Pulse Sport Más. También le agradecemos a los auspiciantes, primeramente a Comercial Santa Elena. Y también le agradecemos a Ropería Selma, sí, señor, que se encuentra enfrente mismo del tinglado de Belendé. Y también le agradecemos también a todos los que están viendo esta transmisión. Mucha gente viendo. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Y también pueden encontrarnos directo en la página oficial en Facebook también en Pulse Sport Radio. Pueden descargar la aplicación, también pueden vernos directamente online, directos en la aplicación. Así que muchas gracias a todos. Estamos acá hoy domingo 4 de mayo en la cancha llamado Profesor Francisco Acuña Valdomino. Sí, señor, le agradecemos también a él por el auspicio. Así que bueno, minutos de pausa, ya partido sin goles todavía, Blas Antonio.
Sí, asimismo, Ariel, señoras, señores, pausa en este compromiso para la hidratación correspondiente. También esta pausa lo está aprovechando bien los DT, los entrenadores Vicente Paniagua, para no solamente hidratar a los jugadores, sino más bien también aprovecha este momento para dar algunas indicaciones para mover también algunas piezas. Sí, señor, y es lo que está haciendo también el uruguayo. Estamos hablando de Eric Daniel, que está rodeando ahí a sus jugadores para poder indicarle mejor, ahí con la plaqueta incluida, mostrándole algunos errores, por supuesto, que todavía no ha podido dominar algunas pelotas ahí en el medio, buscando hacia los costados a este buen jugador que tiene Jair Sánchez, el colombiano también, que todavía está haciendo poca participación hasta este momento, y seguramente lo que va a indicarle más para que puedan buscar ahí en el medio sector por lo menos dominar la pelota, Blas Antonio. Bueno, va a continuar el partido, señoras y señores. 0-0 el marcador. Hasta aquí el equipo albirrojo no le deja prácticamente jugar a ras del piso al conjunto de Iribucuá. Creo que es la mayor virtud justamente de este equipo local. Arendá también sabe eso, por eso presiona bien, no le deja jugar tranquilo y le incomoda prácticamente en todos los rincones del campo de juego, en todos los sectores. Por eso le incomoda. Atención, peina bien Báez, pica Ramírez. Otra vez posición de adelanto. Esta vez de Ramírez. El asistente 1 permanentemente está levantando el banderín. Sí, señor. No sé si era posición prohibida o era falta de Ramírez por ese brazo abierto también que abría el jugador, y después que el asistente levantó el banderín, me parece que fue falta, Blas Antonio. Perfecto. Ahí cubre Nico Mateo ese balón. Habrá salida, corresponde para el conjunto del Sportivo Arendá, que va a salir desde el fondo. El marcador sigue en blanco. El marcador indica 0-0, 0 para Sportivo Iribucuá, 0 para Sportivo Arendá, fecha número 6, campeonato de la Liga Deportiva Iribucuá de fútbol. Aquí en vivo a través de Pulse por Más. Va a sacar Guido Coleman. Guido saca con un pelotazo largo. Arriba la pelota, saca Armoa. Ahí está Armoa. Golpe de cabeza. Jaime. Ahí está Maxi Jaime. Pelota para Ayala. Ayala profundiza para Sánchez. Primero Ortega. Pelota queda ahí para el representativo de Iribucuá. El esférico para Núñez. Era Muñoz el que toca. Muñoz para Acuña. Acuña mucho más atrás con su portero Salvatierra. Queda la pelota para el portero. Pierna zurda, acomoda, va a sacar largo. Ahora sí, para Acuña el balón, pica ese esférico. Pone Augusto Barrios, el físico. Y el lateral va a ser para el representativo de Iribucuá. Bueno, creo que duda un poco también el árbitro, dudó bastante el asistente, que nunca levantó si es para Iribucuá o para Arendá. Entonces el árbitro toma la decisión. Aquí Ayala. Ayala profundiza, pero muy fuerte el pase. Creo que era buena la intención. Y va a salir el equipo albirrojo. Sí, señor, buscando a Jair García, que se venía metiendo en esta ocasión también. Una buena marca de Prieto, un buen jugador que tiene el zaguero central. Estamos hablando de Diego Prieto, del conjunto de la visita del Sportivo Arendá. Y esta vez allá la buscaba a Jair, que es uno de los rapiditos también que tiene hacia un costado el Deportivo Iribucuá, y se le fue escapando esa pelota que va a ser salida, que ya lo cumple Colmán. Aquí Salvatierra devuelve bien. Era el jugador Lazarte, digo bien, Lazarte. Aquí García, que juega para Ayala. Ayala se cae, falta en perjuicio del volante albirrojo de Iribucuá, digo bien. Y la tarjeta para el volante de Arendá, Vicente Paniagua. Sí, señor, estamos hablando del capitán del conjunto del Sportivo Arendá, el número 6, que sería Adilio Ramón Acosta, que está siendo también pintado de color amarillo. A partir de este momento va a jugar también acondicionado el capitán del conjunto albirrojo, Blas Antonio. El primer tarjeta por el lado de Arendá, Vicente Paniagua, el tercero del partido, tengo entendido. Sí, señor. Por un lado, el Sportivo Iribucuá, que ya tiene 2 amonestados. En este caso estamos hablando del arquero Salvatierra y también el capitán del conjunto del Sportivo Iribucuá, que ya está siendo también amonestado. Estamos hablando de Germán Armoa, y esta vez le toca entonces al conjunto del Deportivo Arendá. Con este amonestado solamente tiene 1 el Deportivo Arendá. Perfecto, muy amable Vicente Paniagua. Va a rematar este tiro libre el número 10, Iván Ruiz.
Ruiz para cumplir el tiro libre. Va a autorizar Estigarribia. Ahora sí, ya la venia por parte del árbitro. Ruiz arriba la pelota, aquí saca media, la defensa queda para el jugador de Iribucuá que termina en el piso. El árbitro aplica en este caso saque de meta, saque de puerta, saque de salida para Villarenda. Sí, señor, venía tocando bien esa pelota por último Augusto Barrio para poder sacar de uno entonces que se fue también rebotando otra vez por el central del conjunto de Iribucuá y la pelota de que fue entonces que va a ser reposición que corresponde al conjunto de la visita. Muchísima gente, Vicente Paniagua está viendo este partido aquí en este escenario deportivo. En las imágenes no se ve, no se nota prácticamente la cantidad de personas en este caso, porque está hacia el sector preferencial la parcialidad del equipo de Villarenda, como así también, o afición deportiva de Villarenda, como así también de Iribucuá. Entonces una muy buena cantidad de afición deportiva está presente observando este partido. Sí, señor, y el conjunto local, el Deportivo Iribucuá, que tiene muchas aficiones también que le están acompañando hasta este momento en la Liga Deportiva de Iribucuá, y por qué no decir el Deportivo Aranda, que siempre también tiene una buena afición. No se ve de los costados, pero recordemos la visita que está ocupando el lado sur, que corresponde acá al costado de la caseta también, y al lado norte también para el conjunto local. Enfrente se ve también alguna gente que viene también a ocupar de la mejor manera para poder observar, pero hay mucha gente en realidad observando este compromiso que hasta ahora sigue 0-0, Blas Antonio. Aquí lucha Ayala juega, pelota que ya recupera Villarenda con el jugador Acosta. Ramírez ahora, Ramírez que habilita a Benítez. Primero llega García, otra vez posición de adelanto. Bueno, una vez más, Alberto Ortellado levanta el banderín, entonces ya queda totalmente anulada esta carga del conjunto albirrojo. Sí, señor, una buena llegada otra vez, puntea la pelota Acosta para dejar pasar Ramírez, y de vuelta otra vez en posición prohibida recibe esa pelota Luis Luján Paredes, y Ortellado que no duda para nada para poder levantar ese banderín, que sale entonces otra vez jugando el conjunto de Iribucuá y automáticamente recuperando el conjunto de la visita. Aquí profundiza el pase, devuelve la defensa, queda para Acosta. Acosta que intenta habilitar a Augusto Barrios, muy fuerte el pase, no alcanzó Barrios, va a ser salida para el conjunto de Iribucuá. Lateral zona izquierda para cumplir Acuña. Ahí está Acuña, el lateral izquierdo entonces. Lautaro Acuña juega con su compañero de bien, el jugador Núñez. Aquí intenta Mauri profundizar el pase, pero el rebote ya salió afuera. Lateral va a ser para el representativo de Iribucuá. Se va Acuña para cumplir. Lateral izquierdo. El compromiso sigue 0-0. 0 para Iribucuá, 0 para Villarenda. Ahí está Lautaro Acuña. Lanzamiento manual para Sánchez. Jair que no pudo. El que puede aquí es el jugador Augusto Barrios. Queda para Nico Mateo. Gana Ayala. Este es Ayala. Habilita aquí al jugador Ruiz. Atención Ruiz. Pase profundo. Corre aquí García. Jair García. Viene el centro. Muy seguro el portero de Villarenda. Colmán se queda con el esférico. Sí, señor, seguro arquero. Claro que es seguro. Estamos hablando de Guido Colmán, que esta vez logra conectar muy bien esa pelota, elevándose ahí arriba, tranquilamente atrapando esa pelota para la tranquilidad defensiva del conjunto albirrojo. Aquí sale Nico Mateo. Nico Mateo profundiza el pase para Paredes. Lazarte se anticipa bien ahora. El golpe de taco de Ruiz no prospera porque aparece Ortega. Aquí la baja el equipo de Iribucuá. De vuelta Ruiz. Este es Ruiz. Lucha ante la presencia de Benítez. Gana Benítez. Aquí Báez. Richard Báez. Baja para Paredes. Vamos a ver si alcanza. Sí, alcanzó el número 10. Pone en juego todavía el balón. Pone el juego hacia donde está Nico Mateo. Esta que saca largo. Pelota arriba. Núñez gana. Queda para Ayala. José Ayala juega entonces. Lazarte, lateral derecho.
Ahí está Lazarte, cambio de frente. Pica Sánchez. Gana muy bien a Augusto Barrios. Firme hasta aquí en la marca, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor, buena marca de Augusto Barrios, que está jugando muy bien hacia este costado, ocupando ese lateral derecho del Sportivo Bugarendá, porque recordemos que Jair Sánchez, el colombiano, es uno de los rapiditos también que tiene hacia el costado del conjunto de Uruguay, que, repito, hasta este momento lo cubre muy bien Barrios. Va a salir el arquero Guido Colmán. Ya sale Colmán con ese pelotazo largo. Armó con golpe de cabeza. Aquí Jaime el que lucha. Gana Acosta. Acosta profundiza el pase. Atención. Firme la marca aquí por parte de Jair Núñez. Despeja al córner. Va a ser servicio de esquina para el equipo de Bugarendá. Sí, señor, a lo justo. Arrastrándose ahí en el piso Núñez, zafando de esa marca también, no, si no era la pelota para Ramírez, que entraba perfectamente habilitado, pero Núñez no se quiere complicar y saca hacia un costado. Va a ser tiro de esquina que tiene a su favor el Sportivo Bugarendá. Se va lentamente el capitán albirrojo, Adilio Ramón Acosta. A ver, está desinflada la pelota, ahora sí, está todo ok, dice el árbitro. Bueno, acomoda la pelota Adilio Ramón Acosta, el único amonestado en el conjunto albirrojo. Acosta, el volante central albirrojo, va a levantar el centro. Acosta para cumplir, espera la autorización de Estigarribia, que hasta aquí está dando algunas advertencias ahí dentro del área. Ahora sí, todo ok parece. Ahora sí va a autorizar, ya lo hizo. Acosta para levantar, centro arriba, Acosta, viene el centro. Salta ahí el jugador, era Michel Ortega, termina entonces cometiendo falta allí en ataque, va a ser salida para el equipo de Uruguay. Sí, señor, chocaron ahí Sánchez entre Luján Paredes también, y el árbitro dice que es falta en ataque, que va a corresponder ahora salida para el conjunto local, Blas Antonio. Va a salir el equipo de Uruguay, ya sale el elenco del representativo local, este es Acuña. Acuña profundiza el pase muy fuerte, así imposible, así es difícil. Y ya sale el equipo de Bugarendá. Nico Mateo baja con el pecho para el jugador Benítez. César profundiza el pase para el jugador Ramírez. Primero la mano de Jonathan Salvatierra. Sale Salvatierra. Aquí Ruiz. Pase largo de Ruiz. A ver, Sánchez el que corre. Bien Augusto Barrios. Otra vez en la marca y la salida va a ser para el conjunto de Uruguay. Sí, señor, otra vez llegando de una posición Augusto Barrios, cubriendo esa posición ganada de Jair, que hasta este momento no puede pasar ante la marca de Barrios, que está actuando muy bien hacia un costado. Gana otra vez esa posición que fue para la salida del Sportivo Bugarendá. El compromiso sigue 0-0, 0 para Uruguay, 0 para Bugarendá, fecha número 6, campeonato de la Liga Deportiva Uruguay de Fútbol. Aquí desde la cancha, aquí desde el estadio Profesor Francisco Acuña Baldovino, el que alberga justamente los partidos de local del representativo del Sportivo Uruguay. Se va para cumplir, en este caso, el jugador Augusto Barrios. Pelota para Acosta. Acosta juega para el jugador Benítez aquí. Deja para Acosta. Otra vez posición de adelanto. 1 metro adelantado le indica ahí. Entonces va a ser salida para el equipo de Uruguay. Sí, señor, reclama mucho Acosta, el capitán del conjunto del Sportivo Bugarendá. Esa posición ganada de él. Prácticamente estaba habilitado, pero el asistente una vez más levanta el banderín y dice que va a ser salida, que va a jugar el conjunto de Uruguay. Bueno, ya me deja duda realmente lo de Alberto Ortellado, porque cada avance prácticamente albirrojo del equipo de Bugarendá termina en offside. Bueno, aquí sale Uruguay y profundiza, atención, el remate al arco. Otra vez el arquero se queda con ese balón y prepara lentamente la salida. Va a sacar largo. Y fue lo último del partido, señoras y señores. Final de esta primera etapa con este marcador parcial. Sportivo Uruguay 0, Sportivo Bugarendá 0. Sí, señor, así se va esta primera etapa. Resultado parcial de 0-0. Entonces, por un lado, el Sportivo Bugarendá, que está buscando más herirle al conjunto del Sportivo Uruguay, que todavía está, no sé si están confundidos, jugando así en su propio domicilio,
pero les cuesta mucho salir ahí desde el fondo, en el medio campo, que todavía no están conectando esa jugada que tiene el conjunto del Deportivo Uruguay, que es de tocar mucho, pero esa debilidad que aprovecha muy bien la ocasión también el Deportivo Barandá, que no le deja salir, que no le deja por lo menos ni respirar con la pelota, y está haciendo bien. Y por último, que el Deportivo Barandá ya tuvo también 2-3 ocasiones para poder ya abrir el marcador. Así como están las cosas, está siendo más positivo, más puntilloso el conjunto de la visita en este resultado parcial que sigue 0-0, compañero Blas Antonio. Perfecto, muchas gracias Vicente Paniagua. Un breve comentario también de Ariel Acuña de lo que dejó justamente esta primera etapa, ya para después ir a la pausa para lo que va a ser después también ya el segundo tiempo. Un concepto también de lo que dejó esta primera etapa en la voz de Ariel Acuña. Sí, señor. Bueno, el conjunto de Barandá que dejó mejores sensaciones. De hecho, tuvo las dos más claras del partido. Eso de por sí. Y todo con participación del debutante también, que es Ramírez, el 9, un extremo delantero bastante bien, que está aportando mucho al equipo, por sobre todo a la hora de presionar. Algo que hizo bastante bien el conjunto de Barandá, que no le dejó jugar el conjunto del Deportivo Uruguay. Y dejó una buena sensación, hasta tuvo la oportunidad realmente de abrir el marcador. Y con esa jugada también, donde estuvo cerca ahí de la expulsión realmente del arquero. Uno ve en la repetición que ahí puso el codo, hasta fácilmente pudo haber sido expulsado, pero le perdonó en esa el referee al arquero del conjunto de Uruguay. Bueno, Barandá que falta poquito. Viene la marca, nunca dejó espacios para que pueda avanzar el conjunto de Uruguay. Pisó bien hoy la cancha, se lo ve más un equipo compacto, algo que le costaba al conjunto de Barandá, por sobre todo porque nunca pudo amarse el equipo en sí. Después, bueno, al inicio de esta liga, con las salidas de buenos jugadores, buscando también algunos jugadores que cada domingo se integraba uno, se iba a otro. Y esta vez yo creo que fue la primera vez en la semana que practicaron todos juntos y ya se ve una mejora notable ante un buen equipo. Realmente sabemos que tiene un buen manejo de balón el conjunto de Deportivo Uruguay, que hoy no está haciendo su juego, no le están saliendo las cosas, y es cuestión de ver en lo físico también cómo se comporta, por sobre todo el equipo del conjunto de Barandá, que capaz le puede costar. Es una cancha que se ve que es ligera, rápida. Y bueno, lo bueno es que Barandá tiene cambios. Giovanni González, por ejemplo, está en la banca, que seguro va a ingresar en la segunda etapa. También Martínez, uno ve que en los últimos dos partidos fue titular. Tiene opciones ahora también la banca, eso es algo positivo para el conjunto de Barandá, que ya lo decimos, le falta poco para que puedan llegar al gol el día de hoy, que está haciendo un buen partido. Bueno, hacemos una pequeña pausa, ya retornamos con todo para la segunda etapa. Viste con energía, vive con pasión. Fran Sport, indumentaria deportiva, moda deportiva para los protagonistas de hoy. Auspiciante oficial de Pulse Sport Más.
Muy bien, retornamos para la segunda etapa, mejor dicho. En instantes ya los árbitros ya ingresaron. Ambos equipos, recordemos que sigue 0-0 el partido. Bueno, aprovechamos para agradecer a los auspiciantes, sí señor, al presentador oficial, de hecho, que es a Casa Alex, que se encuentra en la entrada mismo de la ciudad de Uruguay. Le agradecemos una vez más a Casa Alex. Y también, ahora vamos al auspiciante, Agropería Selma, sí señor, que se encuentra ahí al lado mismo del tinglado de Bugarendá. Después al restaurante Bori Bori, sí señor, que está ahí en la ruta kilómetro 195,5, sí señor. Así que bueno, y también a Fran Sport, al presentador oficial de Pulse Sport Más, Fran Sport, con todas las indumentarias deportivas, y también a TV Cable Multimedia y también servicio de internet. Le agradecemos una vez más a TV Cable Multimedia y por último a Comercial Santa Elena de la familia Baez. Muchas gracias. Y también el profesor Francisco Ascuña Baldovino, sí señor. Les mandamos saludos, que está viendo también la transmisión ahí el profesor Francisco Acuña. Bueno, retornamos a la transmisión. Vamos contigo, Blas Antonio. Bien, muchas gracias, Ariel. Señoras, señores, ya retornamos aquí para esta etapa complementaria. Se viene esta etapa de cierre. El compromiso entre Uruguay y Arendá aquí a través de Pulse Sport Más. Ya están los equipos de vuelta, ya está el equipo local, Sportivo Uruguay, también ya está el Sportivo Arendá. Entonces ya está a punto de arrancar Vicente Paniagua, también ya los árbitros dentro del gramado de juego. Sí, señor, ya están ingresando los jugadores, tanto así el Sportivo Arendá y el Sportivo Uruguay ahí en gramado de juego, esperando para que arranque esta segunda etapa, y el árbitro que ya lo espera también acomodando a sus asistentes en este momento que está siendo llamado ya para el comienzo, Blas Antonio. Aparentemente los dos equipos sin cambio para esta etapa complementaria Vicente Paniagua, porque hasta aquí no hay, en este caso, cambio todavía, no hay novedad en cuanto a suplente. Ahora sí va a actualizar el árbitro. Ya mueve la pelota el equipo de Sportivo Arendá. Bienvenido fútbol, bienvenido segundo tiempo de Sportivo Uruguay Arendá a través de Pulse por Más. Aquí profundiza el pase para Baez. Baez para Ramírez. Está el primero, busca Paredes. Ahí está Paredes, pisa el esférico. Ya está la marca. Sale Salvatierra. En este caso era Lazarte el que salía. Pelota que queda para el jugador García. Jair frena García, se frena ahí. Juega hacia atrás para Núñez. Núñez que saca. Quería Maxi, pero firme la marca aquí de Nico Mateo. La falta en perjuicio del número 9, entonces va a ser tiro libre para Uruguay. Sí, señor, era Prieto, que saltaba también con el jugador número 9, Maximiliano Jaime, llegando también con la pelota, y después a lo último que conectaba también de cabeza de Jaime, que se cayó ahí, me parece que pide falta. Y el árbitro dice que es una falta. Sí, señor, tiro libre que va a corresponder al conjunto de Uruguay. La gente que se va conectando, la gente que va compartiendo con nosotros, le invitamos a cada uno de ellos también para que se puedan suscribir al canal de YouTube. Toda la gente que ya están prendida, están ahí viendo las transmisiones. La invitación entonces para que se pueda ir suscribiendo, para que así de esa manera también activar las campanitas, para que así de esa manera pueda llegar también o les puedan llegar las notificaciones de las transmisiones que hemos realizado o que vamos a ir realizando a través de Pulse por Más. Aquí sale Augusto Barrio Bueno, el lateral derecho conduce, sigue Barrio con el esférico, juega con el jugador, en este caso es el 9 Ramírez. Ahí está Ramírez, quiere ganar a su marcador, se frena ahora. La pelota para Brites. Brites profundiza, a ver, Paredes el que atropella al arquero. Salvatierra con los puños, saca el córner. Sí, señor, y ojo, que Salvatierra está molestado y que viene también chocando otra vez con Luis Paredes, pero me parece que puntea hacia el último, era manotazo de Salvatierra que se fue ahí hacia un costado, va a hacer tiro de esquina, y después a lo último de esa jugada también que cae Luis Luján Paredes, está sentido, y no sé, así como están las cosas, que va a pedir también asistencia, Blas Antonio. Sí, quedó lastimado el número 10, Albert Rojo. Reclama también falta, una pena máxima ahí el equipo de Arendá, pero para mí aquí le doy la derecha al árbitro porque
Es una jugada dividida de vuelta. Llegó primero, logró con ese brazo, con esos puños, en este caso el arquero, sacar al córner. Llegó primero el portero, posteriormente se dio el choque. Entonces aquí corresponde pelota para el conjunto de Villarendá, va a ser córner. Muchísima gente está viendo la transmisión, así es que podemos dar algunas lecturas. Vicente Paniagua, ahí desde tu posición, por favor, dar participación después de este córner. Vamos a dar lectura entonces la participación de la gente que está viendo las transmisiones. Va a ser córner, servicio de esquina para cumplir esta Acosta. Va a levantar el capitán Alberrojo. Acomoda la pelota en ese último rincón del gramado de juego. A ver qué pasó, porque el asistente está convocando de vuelta al árbitro principal. Le está dando algunas observaciones de vuelta. Bueno. Para el 10. Para que pueda, sí. Ahí tiene razón también. El número 10 fue atendido dentro del campo de juego y tiene que abandonar el campo, la cancha en este caso. Bueno. Ahora sí, va a autorizar el árbitro. Acosta para levantar. Acosta, ya autoriza el árbitro. Centro, arriba está el primero, cabezazo. Qué cerca pasó. Aquí ganó Ramírez. El testazo salió afuera. Pero qué error de Ramírez. Una vez más errando la posición. Qué buen centro. Elevándose de Acosta. Y la segunda ocasión errada. Ahora de Robert Ramírez. Un cabezazo que metía ahí, que se fue picando primeramente esa pelota y después casi metiéndose ahí en el ángulo. Tenía toda la posición porque estaba solo para poder conectar esa cabeza, ese cabezazo mejor dicho, y una vez más, error de Ramírez, Blas Antonio. Aquí tiene Brites para Villarendá, juega con el jugador Benítez, juega hacia atrás para Prieto. Prieto saca hacia adelante, pero recupera aquí el jugador de Guibucoa con Lazarte, profundiza el pase aquí, pica el jugador García, Jair García, no pudo alcanzar Jair, va a ser salida, ahora sí, damos participación de vuelta a la gente, Vicente Paniagua. Sí señor, vamos Guibucoa, dice Ramón Zárate, desde Lazarte mejor dicho, Matías Nicolás dice desde Guibucoa, dice que está viendo también Sergio Lazarte también. Jair Núñez desde Argentina, dice los familiares que están viendo también. Librada Vázquez, vamos Villarendá carajo desde España, dice Librada Vázquez también, acompañando esta transmisión. Ariel Lazarte, vamos Guibucoa, vamos Lalo Lazarte, dice Axel también, un paso de un Pozos, tiene la cancha, dice, sí, tienen razón, tienen muchos también. Bueno, Gustavo Sanabria Fernández dice vamos Guibucoa. Hay un montón de mensajes de Blas Antonio que después vamos a darle lectura y le preguntamos a la gente si le gusta la transmisión que estamos haciendo a través de Pulse Sport Más. Perfecto, ahí está la participación de la gente con sus mensajes, con los comentarios. Aquí pica la pelota y queda para el arquero Guido Colmán. Colmán deja para Brites. Brites con Augusto Barrios. Este es Acosta. Acosta juega. Pelota para Prieto. Prieto saca. Aquí Benítez que lucha. Queda para Acosta. Allá la recupera. Allá la pone el físico. Deja para Mauri. Pelota que profundiza para Sánchez. Primero llega otra vez Augusto Barrios. Pelotazo largo de Augusto. Con golpe de cabeza aquí gana Lazarte. Saca un costado. El balón va a ser lateral para el conjunto de Villarendá. Sí, señor. Buena jugada otra vez de Barrios, que no se percata de ninguna salida. Esta vez logrando sacar de una también esa pelota. Y todas las pelotas que despeje hasta este momento le sale muy bien a Augusto Barrios, el lateral derecho que tiene el Sportivo Villarendá. Peina bien Paredes, armó, saca desde el fondo, pica la pelota y queda para el jugador Prieto. Prieto saca, pelota para Acosta. Acosta deja para Brites. Brites profundiza, a ver el pelotazo largo. Ramírez el que lucha, sale, salva tierra. El arquero de Guibucoa se queda con el balón. Prepara la salida, amaga para salir en corto, en forma corta en este caso.
Y sale ahí hacia la punta izquierda con el jugador Acuña. Lautaro para Muñoz. Sale el conjunto del cuadro del representativo Iribucua. Queda para Augusto Barrios. Barrios bueno juega con el jugador Acosta. No pudo ante Ayala. Ayala aquí fue marcado por Barrios. La pelota que ya salió afuera, entonces va a ser servicio manual para el equipo visitante. Benítez ahora. Este es Benítez. César que juega. Pelota para Ramírez. Robert que intenta aguantar pero perdió. Sale Sánchez. Este es Ruiz. Tiene la pelota el representativo de Iribucua. Ayala. José Ayala. Pierna derecha de Ayala. Aquí con golpe de cabeza responde del fondo Villarenda. Queda para Báez. Este es Acosta. Benítez, César Benítez pierde la pelota de la presencia y de Núñez. Sale para el representativo de Iribucua. Núñez profundiza el pase, muy fuerte, no va a alcanzar. Pone el físico allí. El lateral, el central albirrojo, Diego Prieto. Y va a ser salida para el equipo visitante del conjunto de Iribucua. Y sale a dar algunas... o sale a gritar, en este caso Eri Daniel, el DT del conjunto de Iribucua. Sí, señor, protesta a los jugadores que se controlen más o que atiendan más en la hora de tocar. Esta vez, por ejemplo, tenía la posibilidad de poder hacer de una ese toquetito final, después que busca la pelota otra vez muy fuerte del central, que no aparece nadie por ahí. Es la protesta que le mete el DT uruguayo Daniel. Sí, señor. Y creo que mérito del equipo visitante, del equipo albirrojo, de generar esa presión, de no dejar jugar tranquilo al equipo de Iribucua. Por eso creo que le está sacando esa virtud que tiene el equipo local de tener y de tener bien la pelota, de tratar bien al balón. Creo que eso es mérito también del equipo rival, que presiona bien alto y no le deja mucho espacio al equipo de Iribucua, tampoco tiempo como para pensar y tocar. Aquí tiene justamente Lazarte, profundiza el pase, sale Ortega. Ortega deja para Benítez. Benítez pone el cambio de frente, encuentra a Ramírez. Robert que baja, va Ramírez, se frena porque hay buena marca por parte de Acuña. Ahí está, sigue Ramírez dentro del área. Acosta que deja. Intentó la conexión aquí con el jugador Báez. No prospera la acción. Entonces llegó otra vez la albirroja. Sí, señor. Como le falta ya un gol a Robert Ramírez, que está buscando muy bien ganar esa posición y cubriendo ahí con el físico, prácticamente ganando otra vez esa posición, dejando para Acosta, y Acosta que le mira también a Báez, adelantándose un poco y casi volviendo a ganar esa posición, y que le queda la pelota al arquero. Bueno, lateral albirrojo. A ver, no entiendo el por qué no levantó, no da indicación el asistente. El árbitro que, bueno, duda también para pitar. Mira a su asistente que no levantó, que no da indicación hacia dónde va a ser el lateral. Por eso la confusión siempre. Estamos hablando del línea 1, el árbitro asistente 1, Alberto Ortellado. A ver, Ayala. Ayala el que lucha, pero ya está en la marca aquí, Brites. Sale Brites, se deja ahí para el jugador albirrojo Paredes. Luis Aismar Paredes. Queda para Ruiz. Ruiz para Iribucua. Profundiza el pase. A ver, García el que tiene la pelota. Domina García. Buena jugada de García. Núñez ahora. Ahora Ruiz. Va Ruiz. Lazarte es totalmente solo, el remate al arco de Lazarte. No sé si querías cruzar. Lo cierto y lo concreto que se fue hacia el arco. Aquí llegó el conjunto de Iribucua. Sí, señor. Muy buen pase. Aquí filtrándole Iván Ruiz a Lazarte, que ganaba la posición a Nico Mateo, y después que quiso, no sé si enviar ese centro, que le pega de una ese derechazo que no pasó lejos también del arquerito Colman, que ahora va a hacer salida que corresponde al Sportivo Huirandá. Va a salir desde el fondo el equipo albirrojo, el representativo visitante. El portero Guido Colman deja para su compañero Augusto Barrio, bueno para sacar. Saca largo, pelota que queda para Costa. Costa pone dividiendo las acciones allí. Ayala. Ayala baja. Pone hacia adelante ese pase, pero Nico Mateo sale.
a cubrir. Y va a ser lateral justamente para el equipo de Vigarenda. Nico Mateo Benítez para cumplir. Aquí gana Acuña. Aquí queda para Acosta el balón. Baja con el pecho Acosta. Benítez, busca a Benítez, pero primero llega la marca aquí por parte del jugador Jaime. Aquí recupera a Acosta. Sigue Acosta con el balón. Ayala juega desde el piso. Le saca el balón y va a ser lateral para el equipo de Vigarenda. Sí, señor, aquí arrojándose en el piso porque volvía ganando la posición Acosta y Ayala, que quiso no complicarse esta vez y saca hacia un costado que va a ser lateral, que ya lo cumple rápidamente el Nico Mateo. Armoa, lucha Armoa, falta, le agarró, sí señor, le abrazó al jugador Ramírez y ojo que ya está amonestado Armoa. Aquí va a corresponder tiro libre para Vigarenda. Sí, señor, Armoa, que ya tiene la tarjeta de amonestación, que es el capitán del conjunto del Sportivo de Iribucuá. Los primeros minutos 16 de la primera etapa ya recibía la tarjeta de amonestación entonces Armoa, y aquí se salvó porque había un agarrón de parte del jugador Ramírez, que le cuesta mucho a la defensa hasta este momento marcarle a este 9 que tiene el Sportivo Vigarenda, que tiene a su favor este tiro libre Blas Antonio. Tiro libre para Vigarenda, tiro libre para el equipo albirrojo. Más atrás le indica ahí el árbitro Pablo Estigarribia. A ver quién va a rematar. Aparentemente se anima aquí el 17. Está tomando la pelota. Estamos hablando de César Benítez. Está también Acosta. Hasta aquí prácticamente toda la pelota quieta es para el número 6. Pero ahora aparentemente se anima el 17. César Benítez. Y aquí el 6 de Vigarenda y se tiene que ir Vicente Paniagua. Porque ya tiene tarjeta de amonestación. Para Benítez entonces. Para el 17 entonces. El segundo por el lado de Vigarenda sería entonces porque Adilio Acosta ya estaba amonestado, pero esta vez entonces es para el 17 la amonestación. Sí, señor, por hacer correr un poquito más esa pelota a metros. Después tenía que devolver un poquito más atrás. Entonces el árbitro Estigarribia, que le muestra también la tarjeta amarilla a Benítez, el segundo que sería del Sportivo Vigarenda, segundo amonestado en esta ocasión, Blas Antonio. Bueno, tiro libre para Vigarenda. Fue amonestado Muñoz y Benítez entonces. Parecía que era para el número 6 porque frente a él le sacó la amarilla. Por eso la confusión. Aquí jugada preparada, está el primero. Oxai. Otra vez Oxai, jugada preparada. Pero picó adelantado según el asistente. Sí, señor. Según el asistente 2 dice que Ramírez entró inhabilitado al recibir esa pelota. Muy buen juego, preparada así del conjunto del Deportivo Vigarenda. Esta vez zafándose otra vez Ramírez, que está buscando su gol. Blas Antonio, no sé si era esta ya la oportunidad, pero así como están las cosas, el 9 que no para de buscar su primer tanto con la camiseta albirroja, que no le pesa nada jugar con el Sportivo Vigarenda hasta este momento. El debutante, estamos hablando del número 9, Robert Ramírez. Aquí saca Colmán, el portero, el guardameta albirrojo sacan adelante, o hacia adelante ese Ferico. Pelota que queda aquí para Benítez. Aquí juega Barrios. Barrios bueno con el esférico. Sigue Barrios. Pica Barrios. Pelota que deja para Paredes. Vamos a ver qué hace Paredes porque alcanza esa pelota. Pone en juego el balón. Sigue Paredes, pierna zurda. Viene el centro. Va Ramírez, el arquero. El arquero se pudo quedar con ese esférico. Señoras y señores, el cabezazo del jugador Ramírez y la buena respuesta de Salvatierra, que después vamos a ver qué decisión toma también el árbitro, porque tiró el brazo mi querido Vicente Paniagua. Qué bien saltó primeramente Ramírez. Es lo que le falta, el gol a Robert Ramírez. Ay, ojo, que el arquero se tiene que ir el arquero, Blas Antonio, porque está trayendo la tarjeta amarilla, la segunda que sería para el arquero Salvatierra, en este caso, que está también sentido. Me parece que, o no sé si va a ser a Luis Luján Paredes también la tarjeta de amonestación.
Lo cierto, en lo concreto, que hay un codo después de esa jugada cuando también Salvatierra venía atajando esa pelota. Luis volvía de la posición y después había un codo de por medio, me parece que del arquero Salvatierra y el jugador que está sentido ahí en el piso. Bueno. Están pidiendo también que entre los paramédicos también de por medio. Bueno, aquí pasó de todo Blas Antonio en esta jugada. Sí, señor. Bueno, el arquero que salía con todo, yo vi así. Llegó primero al balón el portero, después ahí la falta que le comete Luis Paredes amerita ahí la amarilla porque ya no jugó la pelota. Tiene que ser amarilla para Luis Paredes. Y después lanzó ese brazo, impactó por la cara prácticamente ahí la parte del cuello del jugador Luis Paredes. También amerita la amarilla para el portero. Yo vi así, no sé ustedes cómo vieron esta acción. A ver cómo viste vos, mi querido Ariel, esta acción, porque yo vi falta de Luis y es amarilla para el delantero albirrojo. Después lanzó el brazo el portero. Sí. Y también es amarilla para el portero, realmente para mi entender. Bueno, de hecho, primero ya tenía el balón el arquero, eso de por sí. Después la jugada pedía donde, se encontró ahí con el jugador Paredes y tiró el manotazo, eso de por sí. Reaccionó realmente y para mí que tiene que ser amarilla. Pero por lo que vemos, de por sí, el árbitro ya no quiso hacerlo en aquella oportunidad y no creo que en esta quiera hacerlo otra vez porque va a terminar así, ya todo indica que va a ser así. Y bueno, así estamos viendo, acá también se están hablando, entre los públicos mismos. Y bueno, para mí que el arquero se complicó solo, él reaccionó, pero por lo que vemos el árbitro no va a tomar otra decisión, así que va a producir el partido Blas Antonio. Sí, señor. Vamos a ver la decisión últimamente, porque ya sacó la amarilla hace rato, pero aparentemente no va a exhibir, mi querido Vicente, solamente sacó. No sé ni para quién o para qué, pero esta vez solamente perdonó a los dos, para mí entender, mi querido Vicente Paniagua. Sí, señor. No sé si después, el árbitro principal no quiso, no sé si complicarse en esta ocasión. ¿Por qué? Porque venía ya sacando la tarjeta amarilla ahí en sus manos para poder mostrar. Y después creo que la línea 2 también que viene, mejor dicho, a orientarle un poco al árbitro principal, y después que termina siendo guardado otra vez esa tarjeta de amonestación para nadie, porque era primeramente, me parece que merecido, la segunda tarjeta de amonestación para el arquero, y después a Luis también Paredes, que se le fue escapando esta al árbitro principal. Sí, señor. Se salvó de la amarilla Luis, se salvó de la expulsión Salvatierra. Continúa el partido, señores. Arriba el esférico, Prieto que saca, falta en perjuicio del defensor. Habrá tiro libre en su salida para el conjunto de Villarenda. Sí, señor. Y aquí, muy buena ganada la posición otra vez de Diego Prieto, saltando detrás de ese 9 también, y después que recibe una falta ahí, me parece que el árbitro lo observa y indica que va a hacer salida, que va a corresponder al Sportivo Urandá. El portero Guido Colmán prepara la pelota para salir desde el fondo. Va a dejar para Barrios. Augusto Barrios va a sacar. Saca largo esa pelota. Arriba el esférico, digo bien. Acosta el que lucha. Brites, aquí baja Benítez, pero primero llega el arquero Salvatierra, se queda con ese balón y saca con la pierna zurda. Arriba la pelota, Sánchez el que lucha ante Barrios. Ortega saca con la pierna derecha, arriba la pelota. Aquí Acosta despeina bien, baja Báez, deja para Acosta. Acosta que juega, pelota que deja para Ramírez, totalmente destapado, aparece Ramírez. Acosta de vuelta, el que organiza el juego en la zona medular del conjunto albirrojo. Aquí falta, dice el árbitro. Bueno, vamos a ver. Para el representativo Iribucua va a ser la falta, Vicente. No, me parece que va a ser para Urandá, así como están las cosas, porque primeramente creo que recibe la falta Acosta.
o en este caso, vamos a ver qué ocasiona en este momento. Qué bien que está jugando Robert Ramírez, el debutante Blas Antonio del Deportivo Urendá. Así como te dije, no le pesa nada jugar con la camiseta albirroja, que está intentando buscar su primer gol y que no todavía no consigue cosechar del que ya lo tuvo para poder abrir el marcador, y así como están las cosas, que no se le está viendo a este guapo 9 que está teniendo el Deportivo Urendá. Va a salir desde el fondo el equipo de Iribucoa. Acuña, el lateral zurdo, levanta la pelota. Le devuelve Ortega. Aquí queda la pelota para Benítez. Tenta la conexión aquí con Luis Aismar, pero queda otra vez para Benítez. Sigue César Benítez, pisa el esférico. Sigue Benítez. Tiene bien la pelota, aguanta bien. Deja para Luis Luján. Falta, dice el asistente. El asistente cobró la falta. Va a ser tiro libre para Iribucoa. Aquí otra vez error del asistente 1, Alberto Ortellado, porque venía ganando muy bien Luis Paredes esa posición otra vez, y ese banderín ni el árbitro principal observa que estaba enfrente de él la jugada. Bueno, son cosas que tienen que corregir también los árbitros locales a esta clase de jugada, Blas Antonio. 68 minutos de partido, ya más de una hora de juego. El compromiso sigue 0-0, el marcador sigue en blanco. Tiro libre para Iribucoa. Para levantar Núñez, pelotazo largo. Lazarte baja, Lazarte, centro bajo. Saca Prieto desde el fondo. Aquí queda para Armoa, golpe de cabeza de Armoa. Aquí dejó picar esa pelota Núñez. Nico Mateo dejó esa pelota para que salga afuera y para que sea salida para el equipo albirrojo. Continúa el partido 0-0, Vicente Paniagua. Sí, señor. Sin goles todavía hasta este momento. Se está jugando este segundo tiempo. Y el conjunto Deportivo Urendá, que está haciendo más, sigue atacándole más al conjunto del Deportivo Iribucoa, que todavía no están teniendo la pelota. Pero así como están las cosas, todavía sigue este resultado 0-0. Va Richard Báez, se frena Richard. Aquí la marca de Armoa, sigue Richard, quiere ganar, viene el centro, por abajo. A ver, ¿para quién? Para Ramírez. Atención, Augusto, remate, queda para Ramírez. Salvatierra estaba atento en segunda instancia. Se queda con ese balón. Qué buena jugada el Deportivo Urendá. Primeramente ganando la posición Richard Báez, y después dejando otra vez esa posición, ganando muy bien Ramírez, habilitando para Acosta, y Acosta que no llega. Y qué buen adelantamiento de Barrios, que siempre está ahí para poder cerrar una posición, y de una le pega de zurda, y después muy buena respuesta del arquero Salvatierra, que controla muy bien esta ocasión, Blas Antonio. Aquí sale Urendá de vuelta, queda para Báez, peina Báez, a ver, atropella a Ramírez, sigue Ramírez, aquí dos marca, le encima, le roba la pelota. Armoa deja para Acuña. Acuña, pierna zurda, saca largo. Queda para Jaime. Maxi Jaime con el esférico. Pisa la pelota Jaime. Después juega con Ayala. Ayala deja para el número 4. Lazarte. Saca largo, y después el árbitro cortó el juego para poder, por lo menos primero, preguntar si es que va a precisar la sanidad a Luis Paredes. Aquí otra vez en el piso Luis Luján Paredes. No sé si había recibido un choque después en la rodilla, pero lo cierto y lo concreto que está ahí en el piso, pide asistencia, aparece la sanidad para poder asistirle al jugador Luis Luján Paredes. Los públicos también impacientes, por un lado del Deportivo Iribucoa, también ahí el Deportivo Urendá, que reclama mucho a los árbitros. Hasta este momento están siendo llamados también los jugadores. Vamos a ver por quién apuesta en la banca suplentes. Recordemos que tiene el Deportivo Iribucoa a Carlos Hernán, Roble Cabrera, Lautaro, Maximiliano, Rodrigo Javier, Benicio García por un lado del Deportivo Iribucoa, y por el otro lado el Deportivo Urendá, que tiene a Domínguez, Jorge Luis Martínez, Giovanni González, Michael Morel y Richard López. Blas Antonio. Bien, gracias Vicente Paniagua, muy amable. A ver, refrescame la memoria, Vicente Paniagua. Para mí que hasta aquí sin cambio todavía los dos equipos. Sí, señor, sin cambio todavía. Muy tranquilo se lo ve también. Por un lado, a Candia, que todavía ni puso a las bancas a hacer los trabajos precompetitivos. Y por otro lado, el técnico uruguayo también ahora
que llama, no sé si a los dos jugadores. Vamos a ver a quién le modifica también a esta ocasión. Bueno, entonces hasta aquí los entrenadores no han cambiado. Y bueno, otra vez el asistente 1 está convocando al árbitro principal para un diálogo. No sé si... ¿Para qué? Bueno, mira, le está dando algunas indicaciones. Algo muy básico tengo entendido que le está indicando al árbitro. Seguramente él lo sabe también. No entiendo para qué le está llamando. Sí, señor. Aquí saltando otra vez oportuno. Atención, llega Luján. Bueno, sale aquí el equipo. Deri Bucó desde el fondo, queda para Brites. Brites deja para el jugador Nico Mateo. Mateo para Benítez. El cruce ahí por parte de Núñez. Un encontronazo de vuelta allí. Bueno, se están empujando allí. El árbitro que estaba observando atentamente lo que pasa allí. Vamos a ver si toma alguna determinación, si hay algún castigo disciplinario. Aparentemente sí. Está abriendo otra vez el bolsillo donde está la amarilla. Creo que va a sacar en esta oportunidad la tarjeta de amonestación Vicente Paniagua. Sí, señor. Una escaramuza aquí pasando de todo también, que se le complica un poco al árbitro principal. Primeramente había empujón. Y me parece que esta es la ocasión que el asistente 1 debería llamarle al árbitro principal a esta jugada, por lo menos Blas Antonio, porque seguramente él logró observar mejor, porque estaba enfrente ahí los jugadores, porque justamente iba a ser lateral. Pero ¿qué pasa ahora? Bueno, número 13, que viene a ser amolestado. El cuarto que sería ya para el Sportivo Grubucuá. Y vamos a ver. Bueno, así como están las cosas. Bueno, vamos a ver. Para el ayudante de campo del profe Candia también fue amonestado. A ver, me decías, Vicente, que fue amonestado también el número 13, Jair Núñez. Sí, señor. Jair Núñez, el cuarto que sería el amonestado que tiene el conjunto del Sportivo Grubucuá, y ahora el ayudante. Bueno, expulsado también. Bueno, el asistente ahora le indica que la amarilla tiene que ser para los dos. Entonces, doble amarilla va a ser roja. Bueno, expulsión entonces para Benítez. Bueno, ¿qué pasó aquí, Blas Antonio? Porque primeramente es expulsado Benítez y después el asistente lo llama otra vez al árbitro principal. Dice que no es expulsión. Bueno, aquí lo cierto que me extraña mucho esta jugada que está pasando de todo, que se le complica a los árbitros locales. Vamos a ver. Bueno, hace rato ya Alberto Ortellado quería ser protagonista dentro de este partido y bueno, ahora lo está haciendo. Hace rato estaba llamando para dar alguna indicación a su propio compañero. Bueno, ahora le da la indicación a su compañero, que es el árbitro principal, de tomar entonces, de mostrar la segunda amarilla entonces para el 17. César Benítez expulsado y se queda con 10 el conjunto del rojo. No sé, parece que lo va a revertir, pero hay que decir que Ortellado está influyendo mucho en el árbitro. No, para mí que tiene que dejarle al árbitro las decisiones. Y en línea le está complicando a su propio árbitro, y también la culpa del árbitro que no tener autoridad ahí para tomar sus decisiones. Así que bueno, revierte. Y eso, ¿por qué? Pero se complicaron solo los árbitros. Ruiz, que dio el manotazo, eso todos vieron, y queda anulado la expulsión y tarjeta amarilla para Ruiz también. Y bueno, así que bueno, en línea que le complicó a su propio árbitro. Bueno, no entiendo qué es lo que pasa aquí realmente.
A mí ya me pone en confusión. ¿Qué quiere que te diga, Ariel Acuña? Salió tiene amarilla, dice. 2, 3 amarillas, salió la roja. Después dice que no sé. Vamos a esperar la decisión porque aquí a mí por ejemplo me confunde. No sé si a ustedes, si es que pueden explicar. Bueno, por lo que yo entendí es que revirtió la amarilla, ¿verdad? Y el pedido era para los dos, quiere decir que pidió también para Ruiz, pero ya tenía, era más para eso, creo que era el pedido de Ortellado, ¿verdad? Y el árbitro para mí que entendió mal y fue a dar, pero ya revirtió, ya le explicó eso a los jugadores. Y bueno, va a continuar el compromiso, Blas Antonio. Bueno, ahora sí, ya se soluciona. Va a haber 2 cambios, Vicente Paniagua. Sí, señor. Se prepara con el número 14. Ronald Cabrera, o Robert Cabrera, mejor dicho. Y el número 5, que me parece que es Lautaro Maximiliano, que ingresa al campo de juego, Blas Antonio. Robert Cabrera y Lautaro Maximiliano. Gracias, muy amable. Los primeros 2 cambios del partido, Vicente Paniagua. Sí, señor. Primera ventana que está siendo utilizado por parte del Sportivo Guibucua. 2 cambios que realizaron en esta primera ventana, Blas Antonio. Sácala desde el fondo de Guibucua, señoras, señores. Gracias a la gente que está compartiendo con nosotros. Muchísima gente está viendo la transmisión. Y bueno, una vez más también le pedimos ahí o le invitamos ahí a la gente, a los grandes amigos y amigas para que se pueda suscribir al canal de YouTube de Pulse por Más. Aquí profundiza el pase, saca como puede, queda para Paredes. Viene el centro, a ver para quién no pudo. Ramírez se queda salvatierra con ese esférico. Pierna zurda, saca largo esa pelota al arquero. Queda aquí el balón para el jugador Ortega. Brites baja aquí para el jugador Benítez. César que juega pelota, a ver, deja ahí el jugador de Guibucua. El recientemente ingresado aquí queda con el esférico. Bueno, ahí profundiza el pase. Sale muy bien desde el fondo. El jugador Diego Prieto queda aquí para Báez, profundiza para Ramírez, primero en camino, atención, se frena, se acomoda otra vez Báez. Atención con este avance, bien en el fondo, cierra muy bien Núñez. Sale Núñez, se cae Núñez. El árbitro dice que no hubo falta. Entonces el lateral va a ser para el equipo albirrojo. Ahí está el servicio manual. Bueno, el asistente indica que es para Guibucua. Y una vez más también aquí reclama la gente de Viarena. Sí, señor. Me parece que a lo último que fue en tocar fue el número 13, Núñez en este caso, que está haciendo sentido también ahí en el piso. Pero el asistente 1 dice que es para el Deportivo Guibucua. Se le complica muy mal a este último momento al árbitro, a los árbitros locales, mejor dicho, que están impartiendo justicia. Primeramente muchos errores también del asistente 1, Alberto Ortellado, que le llama cada rato al árbitro principal. Pero así como están las cosas, continúa y el resultado que sigue 0-0 Blas Antonio. Bien, aquí sale desde el fondo Viarena de vuelta con Acosta. Acosta con Brites. Brites deja esa pelota aquí para Ayala. Ayala recupera. Brites otra vez, profundiza el pase, Armoa sale, saca ese balón a un costado, va a ser lateral para el equipo de Arendá, que sale otra vez a presionar en forma alta Vicente Paniagua, buscando el primero. Sí, señor, y aquí tiene la pelota Luis Luján Paredes, que desacomoda prácticamente la defensa del Sportivo Guibucua y después que controla muy bien para poder salir Blas Antonio. Aquí sale Nico Mateo. Pone físico, pone todo lo que puede el jugador de Viarendá también para recuperar el balón. Y ojo, aquí falta de Prieto. La falta en perjuicio de Mauri Muñoz. Va a ser tiro libre para Guibucua. Sí, señor. Primeramente Nico Mateo apoyándose del jugador y después Francisco Benítez, el número 15, que llega para poder
taparle esa posición al jugador Ruiz, que le convierte en una falta. Tiene a su favor un tiro libre, peligrosísimo, al conjunto local. Frente a la pelota ya está el número 10, Iván Ruiz. Ahí se aproxima, ahora se aleja otra vez el jugador Ayala. Se viene este tiro libre. Vamos a ver si saca provecho de esta pelota quieta el elenco local representativo de Iribucuá. Otra vez el asistente. Ahora entra ahí para la medición correspondiente. Ese corresponde la tarea al árbitro. Señoras y señores, habrá tiro libre para el representativo de Iribucuá. Ruiz para levantar. Va a venir el centro. Ya autoriza Estigarribia. Arriba la pelota con los puños, soluciona el arquero Guido Colmán. Aquí sale Benítez. Báez el que intenta bajar abajo. Atención Richard que lucha. Ayala despeja. Queda aquí para Acosta. Acosta para Paredes. Paredes sí estaba en posición de adelanto. Volvía, dice el asistente. Va a ser salida para el conjunto de Iribucuá. Sí, señor. Primeramente, estaba participando también en la posición prohibida. Paredes, que volvía de la posición después. Ese pase filtrado de Acosta. Y recibe Luján Paredes entonces la pelota. Y el asistente 2 dice que es posición prohibida. Va a ser salida. Mientras que está siendo llamado ya Giovanni González para el conjunto deportivo Berendá, Blas Antonio. ¿Va a ser el primer cambio de Berendá, Vicente? Sí, señor. Primer cambio, primera ventana que va a estar utilizando el DT Víctor Núñez. Nico Mateo saca con golpe de cabeza y creo que ya se va a autorizar el cambio. Se viene Giovanni González, casaca número 7. A ver si es que ya se autoriza, sí. Ahora ya se va a autorizar el cambio. A ver quién deja el gramado de juego. Luis Luján Paredes con la casaca 10 abandona la cancha para permitir casaca número 7 para Giovanni González. Giovanni González, primer cambio del equipo de Berendá, el tercer cambio del partido. Ahí está el centro arriba. Ortega gana en las alturas. Aquí queda para Augusto Barrios. Barrios para sacar Barrios de un muy buen partido del día de la fecha. Sí, señor. No sé si es día de Barrios, que le sale todo bien a este lateral derecho que tiene el Sportivo Berendá, que está utilizando la casaca 11 en esta ocasión. Muy buena jugada, muy buen jugador que tiene este lateral derecho. Augusto Barrios, que está corrigiendo todas las pelotas erradas ahí en la defensa. Siempre sacando de la mejor manera. Esta vez queriendo sacar, pero cierra muy bien también Robert Cabrera, el recién ingresado, que es conocido jugador, este Cabrera, Blas Antonio, que había disputado también con la camiseta del Sportivo Berendá el año pasado. Así es que, y ahora está jugando con el Sportivo Iribucuá, el número 7, Robert Cabrera. Bueno, aquí saca desde el fondo Berendá con Benítez. Baja con el pecho ahí para Ayala. Ayala para Iribucuá. Bien, va ese la marca. Aquí deja para Nico Mateo. Nico que juega. Pelota para Giovanni González. Giovanni que baja. Pelota que saca a un costado. Habrá lateral para el conjunto de Berendá. Sí, señor. Aquí González teniendo la primera posición ganada. Después bajando de pecho. Y la pelota que se le fue piscando muy fuerte. Quiso volver a dominar y le pellizca muy bien el número 6. Que es lateral otra vez, que corresponde al Sportivo Berendá. Continúa el partido 0-0. A ver cuántos minutos ya del partido, Vicente Paniagua. Vamos a ir marcando el tiempo de juego y marcador de este compromiso. 86 ya del partido, 0 para el Sportivo Iribucuá, también 0 para el Sportivo Berendá. Bien, muy amable. Aquí queda la pelota otra vez para Brites. Profundiza el pase, busca a Ramírez en la marca Acuña. Ahí queda Iván Ruiz, falta en perjuicio de él. Y se viene la tarjeta también para Brites. Amonestado aquí el número 15 albirrojo, Francisco Brites. Amonestado, sería el tercer amonestado por el lado de Berendá. Sí, señor, por el lado del Deportivo Berendá, 3 amonestados. Ahora para el número 15, Francisco Brites, que recibe también la tarjeta de color amarillo. Tiro libre para el conjunto de Iribucuá. Ruiz para cumplir. Ruiz va a levantar el centro. Espera la autorización del árbitro del partido. Ahí está Ruiz. Otra vez Augusto Barrios saca como puede desde el fondo.
Y quedó algo lesionado el lateral derecho albirrojo. Sí, señor, una duda y espero que no sea de por mayor, como se venían las cosas para Augusto Barrios, esta vez sacando ese despeje de la pelota entonces de Barrio y después se queda sentido y ojalá que no sea mayores también. Por las dudas tiene todavía a su disposición el DT Víctor Candy entonces a Edil Domínguez, Jorge Luis Martínez, a Michael Morel y a Richard López Blas Antonio. Bien, los hombres de banca de suplente entonces del equipo albirrojo y el equipo de Iriducuá, lo que tienen todavía como posible cambio, Vicente. Le tiene a Carlos Hernán, a Rodrigo Javier y a Benicio García. Bien, ahí se va recuperando lentamente el jugador albirrojo. Augusto Barrios termina saliendo con dificultad también para caminar, el número 11 albirrojo. Bueno, por eso momentáneamente interrumpidas las acciones aquí en la ciudad de Iriducuá. El compromiso sigue 0-0. Sí, señor, tiene que abandonar un poquitito Barrios el campo de juego porque está siendo asistido. Aquí error, atención con esta jugada, Blas Antonio. Sale Giovanni, Giovanni no pudo, está la marca de Ayala. Aquí queda para el jugador del representativo de Iriducuá también que pica fuerte. Se le fue ese balón, va a ser lateral para el equipo de Vigarendá. Es Nico Mateo. Benítez para jugar. Juega ya con el jugador el otro Benítez. Pelota que queda para Giovanni. Giovanni, el hombre de refresco en el conjunto albirrojo. Ayala recupera. Deja para Campito. El centro, el número 6. Bueno, muy fuerte el centro. Termina Ayala también en el piso. La salida va a ser para el equipo de Vigarendá. Sí, señor, después de la última jugada, Ayala que recibía un impacto ahí en el brazo y está sentido en el piso, mientras que Augusto Barrio, una mala noticia que no puede continuar ahí para el lateral del Deportivo Vigarendá, que sale lesionado y ingresa ya con la número 14. Estamos hablando de Jorge Luis Martínez, que ya está dentro del campo de juego, Blas Antonio. Bien, sería el segundo cambio, ¿no? Sí, señor. Segunda ventana que está utilizando el Sportivo Vigarendá. Va a salir Colmán. Colmán desde el fondo del conjunto albirrojo. Ahí está Guido Colmán. Pelotazo largo. Arriba la pelota. Cabrera el que cabecea. Queda para Jaime. Profundiza para Campito. Ahí está destapado, pero ya aparece Nico Mateo en la marca. Nico Mateo pone el físico, pone todo, pone la carrocería. Y va a ser salida para el equipo albirrojo. Sí, señor, y aquí cubriendo muy bien la posición entonces Nico Mateo, que recordemos también un buen lateral izquierdo que tiene el conjunto del Sportivo Vigarendá, tratando de esconder la pelota y después que se termina para la reposición, que ya lo hizo rápidamente Colmán. Aquí sale Ortega, profundiza el pase fuerte de la pelota. Bien, pone ahí Armoa, sale, deja para Acuña. Acuña no pudo mantener en juego esa pelota, entonces va a ser lateral para el equipo albirrojo. Aquí tiene la pelota Benítez. Otra vez Acuña. Acuña gana otra vez. Ruiz tiene la pelota Iriducuá. Ruiz pone el pase profundo, pero ya está la marca. Queda para Benítez. Pisa el esférico Benítez. César Benítez y la pelota. Deja para Acosta. Va Acosta. Ahí está. Ramírez quiso devolver la pelota, pero ya está la marca. Sale Iriducuá desde el fondo con Campito. Giovanni ahora. Giovanni en el piso. Ya se cobra la infracción. Y el tiro libre va a ser para el equipo de Vigarendá. Sí, señor. Excelente posición que tiene una pelota parada otra vez el conjunto del Sportivo Vigarendá a los últimos minutos ya que se juega, más de la adición que seguramente va a estar dando el árbitro principal, Blas Antonio. Va Costa, mete el pase, pero ya recupera Iriducuá y profundiza, busca a Cabrera, va Robler, la marca que aparece en forma oportuna para sacarle, para robarle la pelota, y después la falta en perjuicio de Campito, la falta de el jugador casaca 16, Nico Mateo, dice el árbitro, va a ser tiro libre para Iriducuá. Sí, señor, aquí errando la posición Nico Mateo, que viene a atropellar después de que
de esa pelota disputada y convierte una falta, entonces que tiene a su favor una pelota parada, mejor dicho, a los últimos también el conjunto local. Va con muchos hombres Iribucuá para buscar el cabezazo, para buscar abrir la cuenta, que hasta aquí está 0-0. Para levantar Ruiz. Iván Ruiz para cumplir el tiro libre. 2 hombres en la retaguardia. Viene el centro, saca la defensa. Queda para Giovanni, a ver si nace la contra. Acosta, deja para Benítez. César Benítez deja ahí para Martínez. Corre Martínez. Peligro de gol aquí porque 2 contra 2. Si lo hace bien, Vigarendá puede estar el primero. Ramírez, va Ramírez. Ahora se va armando ya la defensa. Queda para Martínez. Ahí está Martínez, enreda con la pelota y ya sale el equipo de Iribucuá. Acosta baja en el pecho. Acosta, cambio de frente, en palma ese balón buscando a Benítez. Pero otra vez Jaime en la marca, era el número 4. Leandro Lazarte. Lateral para el equipo de Vigarendá. Esta vez lateral la va a hacer en zona de ataque Vicente Paniagua. Sí, señor, y Nico Mateo que le pide la pelota a Benítez que no se apure. Seguramente por el resultado también, jugando de visitante el conjunto deportivo Vigarendá, que le conviene mucho. Recordemos que está puntero en la serie el Sportivo Vigarendá. Aquí pierde la pelota Iribucuá del fondo, ahora también pierde Vigarendá, entonces sale, termina también regalando esta posición del balón Iribucuá, y aquí Ortega baja con golpe de cabeza a Guido Colmán, que va a salir desde el fondo. Ya está por terminar el partido y continúa 0-0 el marcador, Vicente Paniagua. Sí, señor, a los últimos que se juega ya este partido del segundo tiempo. Aquí otra vez rechazando Ortega, que seguramente el Sportivo Vigarendá está buscando solamente que se termine este compromiso para que pueda mantener el resultado como es puntero en su Serie A. El único que va a mantener este resultado se mantiene 0-0. Bueno, puede ser la último avance. Ya 94 minutos. Se juega minutos de recuperación. El marcador continúa 0-0 y creo que fue lo último. El árbitro que ya pide la pelota. Esto termina, señores, con este marcador final. 0 para Iribucuá, 0 para Vigarendá. Sí, señor. El árbitro Pablito Estigarribia dice que es el final aquí en la cancha del estadio del profesor Francisco Acuña. Termina este compromiso, entonces 0 para el conjunto del Sportivo Iribucuá y 0 también para el Sportivo Vigarendá. Un resultado sin goles, que teníamos un partido muy disputado por parte del conjunto local, que se confundía mucho de poder tener por lo menos la pelota ahí desde la defensa, mucho que le costaba también en el medio campo, y después en la zona delantera también, que le costaba mucho llegar al arco rival, y un Sportivo Vigarendá que se pisó muy bien, jugando de visita, entonces que fue mucho más del conjunto local, que tuvo 3-4 ocasiones por ahí para poder anotar, pero así como están las cosas no se le pudo dar también a Robert Ramírez lo que venía buscando, 2-3 oportunidades, y este resultado que se igualan 0-0 aquí en el estadio del profe Francisco Acuña Valdovino. Señoras y señores, nosotros no sé si van a bajar los compañeros para la entrevista. Sí, señor. Van a estar bajando Blas Antonio Jiménez con Ariel para una entrevista. Entonces nosotros aquí vamos a terminar con ustedes de saludarle y agradecerle, ¿verdad?, por estar ahí conectados viendo este compromiso. Sí, señor. Así mismo es, señor director. Muchísimas gracias a la gente que siempre están siguiendo nuestro canal de YouTube a través de Pulse Sport Más, y también a la app Radio TV Online, que siempre nos sigue también. Muchísimas gracias, buena participación de la gente como siempre. Nosotros no sé si vamos a cerrar ya, bueno, con estas imágenes, señoras y señores, mientras se agrupan los jugadores deportivos Vigarendá, también los públicos que están abandonando el estadio. Nosotros nos despedimos con la promesa de volver el próximo domingo con más fútbol, todo lo que es la Liga Deportiva de Iribucuá,
Ustedes, si todavía no se inscribieron a través de nuestro canal de YouTube, tienen que hacer suscribiéndote y sonar también, apretar la campanita para que pueda recibir notificaciones acerca de las informaciones que nosotros siempre pasamos a través de lo que pasa aquí de la Liga Deportiva de Uruguay. Nosotros nos reencontramos en el próximo partido. Será hasta entonces. Muchas gracias.